Saludos amigos. La libertad es como la vida. Solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. El fútbol es un fenómeno singular del siglo XX. Un fenómeno social que lucha por acortar las diferencias humanas que otros factores de la ciencia se empeñan en acentuar. En un mismo estadio se acomoda un rey, un presidente o un ministro, junto con un modesto obrero, de manos callosas o un lustrabotas. Están allí, en el mismo escenario, porque el mágico embrujo de un caprichoso balón acicateó sus espíritus. Tal vez no se miren, porque están muy lejos, unos en una cómoda butaca y otros en modesto cemento. No se miran directamente, pero sí a través del balón que corre y salta. No alcanzan a mirarse, pero se confundirán sus corazones en la inquietud de la tajada de un portero o en el vibrar palpitante después de un gol. Muy buenas y deportivas tardes, amigos de City Field TV, en YouTube y nuestras plataformas de Facebook y Twitter. En Facebook como Pepe Ramírez, en Twitter @José Ramírez. Aquí estamos en el prepartido del Clásico del Astillero, una pasión que en el Ecuador nunca termina. Es el fenómeno del fútbol, fecha número 11 o 11ª que se está ya consumiendo. Este juego es justamente la continuación de ella, cuando la Liguita en el nuevo Clásico del fútbol de Pichincha cayó derrotado 2-0 ante el puntero absoluto del torneo finalización, el Independiente del Valle, que definitivamente totalizó 24 unidades y espera por el resto, ya que tiene todo el deseo y también todo el derecho de ceñirse la corona a nivel nacional, ya que a nivel internacional ya luce como el segundo club en importancia de este país, que tiene un montón de años en la etapa profesional, cuyo primer campeón, dice la historia, es precisamente el glorioso Club Sport Emelec en 1957. Independiente ha superado todos los récords del Emelec, que es el campeón del torneo Apertura con el que probablemente vaya a disputar el título. La corona que le hace falta, dice Michel Deller, uno de sus directivos, que por fuera, porque hoy es funcionario, no es funcionario, es dirigente, no hay que confundir los roles, porque él no percibe ningún sueldo, no es rentado. Don Michel Deller, que es el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es uno de los últimos mecenas quizá del balompié ecuatoriano. Su obra es el Independiente del Valle. Y él dice permanentemente cuando alguien le consulta, ¿y qué es lo que quiere Independiente? Independiente quiere ser campeón local, porque ya ha roto los récords a nivel internacional, salvando el caso de la Liguita. Jugó una final de Copa Libertadores de América. Pudo haber ganado incluso el torneo. Y ganó el otro torneo en importancia, que es la Copa Sudamericana. Entonces, de eso ni lo sospecha el Emelec, ni lo sospecha el Barcelona. El Emelec terminó hecho 1000 pedazos en la última participación respecto al torneo que ganó Independiente, con lujo de detalles, incluso en cancha neutro, en Asunción del Paraguay, en el Estadio La Hoya, ya en Barrio Obrero, en el corazón de América, se coronó campeón el Independiente del Valle. Y entonces tiene toda la razón Michel Deller, nuestro buen amigo, que le falta ganar el título nacional, y creo que esta es la gran chance, respetando lo que pueda acontecer numéricamente con uno de estos dos que van a jugar a partir de las 6:30, el caso de Emelec y Barcelona. Y el Emelec entra con una ventaja en el comienzo del clásico. Vamos a ver cómo afronta el resto del compromiso, porque me resisto a creer, no alinearon para este juego a Damián El Quito Díaz, el único jugador extranjero que desde que arribó
a cumplir su etapa con el Barcelona, luce patente de crack, salido del vientre de los canallas del Rosario Central de Argentina, una hechura del gran maestro Ángel Tulio Zo, y que paseó su clase nada menos que en el Boca Junior. Boca, que es la mitad más uno en el tema de hinchadas en la gran capital gaucha o argentina, solo comparado con la pasión de River, el club que tiene la franja roja, decía Angelito Amadeo Labruna, uno de sus cracks en todos los tiempos. Es que esto es, tocándose la camiseta, el manto sagrado, con la franja sangre sobre el pecho. Así que en ese fútbol fue crack Damián Díaz, pero se topa ya, creo que en el ocaso de su carrera, con una inoperancia producto de una mediocridad alarmante que tiene el Barcelona en su director técnico. Vamos a ver qué pasa entonces entre estos dos técnicos extranjeros mediocres que en sus países no han dirigido ni el tránsito. Por el lado del Emelec, Ismael Rescalvo, nadie lo conoce en España como director técnico de ninguna divisional. Siquiera este Paiva que está en el Independiente, se lo nota en el Benfica de Portugal como monitor, como ayudante, asistente de los asistentes en el cuerpo técnico del Benfica de Portugal, y parece que le metieron a mi amigo Michel Deller porque es un hombre que conoce profundamente el tema del fútbol, pero en todas partes se cuecen habas y por ahí algún cuentero se lo metió, como lo metió a Rescalvo, y luego se percató y dijo, pero si el que es el técnico es Miguel Ángel Ramírez, ¿cómo es que tú me vienes a decir que Rescalvo es el técnico? Anda de aquí. Y aterrizó en el Emelec este mediocre español que lamentablemente está al frente del glorioso Club Sport Emelec. Este es un tema para comentar extensamente, ¿no? Pero vamos a parar ahí, porque estamos de cara al clásico del astillero, una pasión que en el Ecuador nunca termina. Ya tenemos incluso formaciones inicialistas para lo que va a ser este choque. Un saludo grande para el licenciado Edgar López Ibarra, hincha a muerte del glorioso Club Sport Emelec, nuestro colega, más conocido en nuestro ambiente periodístico como El Ciudadano, un periodista en categoría, de determinación y que maneja naturalmente excelentes conceptos. Así que un abrazo para el licenciado Edgar López Ibarra. Y un abrazo también para Víctor Neira Espinosa, 100% barcelonista. Víctor Neira, en Comercial Ico de Tungurahua y Ayacucho, es el científico de las pinturas. Don Víctor Neira, 100% barcelonista. No sé, pero venía conversando antes de abrir la transmisión con un amigo y me dice, licenciado, ahora gana Barcelona. Y en cuanto llegué, reviso la formación de Barcelona y le digo a Ricardo Antonio Ramírez, de muy comentado, en un comentario para comentar que ustedes lo van a apreciar, y me dice, pero el Quito Díaz no está en el equipo abridor. Digo, entonces el Emelec entra con una gran ventaja. No pone Barcelona a su mejor jugador, como diríamos en boxeo, libra por libra, 100%. Pero allá es cuestión de la mediocridad que tiene que salvar el Barcelona, en el caso de su director técnico que acaba de golearlo el Delfín en la fecha anterior, y me causa hasta risa, o técnicamente hilaridad, para no ser más drástico, me causa hilaridad. Delfín 4, Barcelona 1, y remontando un marcador que le fue adverso en el comienzo del partido el equipo cetáceo en la canchita del estadio Jocay de Manta. Entonces, vamos que ya Ricardo se está seguramente alistando en la otra cabina para ratificar o rectificar estas formaciones que las tomé yo a vuelo de pájaro respecto a esta pasión que nunca termina, que es el clásico del astillero entre Emelec y Barcelona, esta vez en el terreno del estadio Capuel, por San Martín, General Gómez, Avenida Quito y Pío Montúfar,
Se abrieron las puertas como en los viejos tiempos para el clásico del Astillero, que debe tener no menos de 20.000 personas. No menos de 20.000 personas, porque según hemos conocido, tiene un aforo de 45.000 asientos, pero entre tira y afloja, ahora deben haber ingresado ya, porque estamos, a ver, ¿a qué tiempo? A 15 minutos de que comience el partido, no menos de 20.000 personas entiendo que deberían estar para esta reapertura de esta pasión que nunca termina y que es el fútbol, y particularmente el clásico del Astillero. En el fenómeno del fútbol, entonces, el Emelec anuncia la siguiente formación: Ortiz en la portería, en la defensa Caicedo, Leguizamón, Sosa y uno que vuelve, Jackson Rodríguez. Medio campo, Arroyo y Zapata, para dejar en el enlace a Carabalí. Por el costado izquierdo va a jugar Carabalí. Barceló y Rojas, pero me faltó uno, soy honesto, me faltó uno. Como no está Sebastián Rodríguez, entonces vamos a ver quién es el que le acompaña delante de la línea de 4. Algo que en algunos partidos, especialmente en el torneo Apertura, se hizo fuerte en el Emelec, porque el uruguayo no arrugaba, no caía en esa pantomima de sentirse un crack simplemente sin serlo. Y ese es el gran equívoco del Emelec en el caso del señor Sebastián Rodríguez, a quien le rompieron la nariz, que no justificamos bajo ninguna circunstancia ese trato que le dio el ex capitán del Emelec, Gabriel Achillier, aunque ahora me dicen que ha manifestado que no fue ninguna intención romperle la nariz, que simplemente respondió a una agresión de tipo verbal que emitió de Sebastián Rodríguez. Ya nos imaginamos qué le habrá dicho Rodríguez. Seguramente le dijo a Achillier: el próximo mes de mayo es el Día de las Madres. Entonces, con eso de que no sé quién sea el acompañante de Arroyo en la media cancha, nos vamos con la del Barcelona. Burray en la portería, en la defensa de derecha a izquierda. Siempre aprecie usted las alineaciones cuando lo da un periodista catalogado. De derecha a izquierda, es como dicen los grandes maestros. Los equipos se arman ¿de dónde? De atrás hacia adelante. Entonces, Burray en el arco, en la defensa Castillo, León, Riveros y Pineida. Toda la carne al asador pone el mediocre técnico Bustos en el tema del sistema defensivo. Media cancha, Piñatares y Carcelén. Ya excluyó a Molina, o estará impedido, me parece que salió expulsado. No voy a caer en el error como en una de las emisoras que dice: somos la número 1. Y resulta que ayer que jugaba Independiente del Valle, los comentaristas se lamentaban que no esté presente Cristian Pellerano, que ya Cristian Pellerano no está en algunos partidos, en los últimos no ha podido mostrar su gran fútbol, su gran talento. Y resulta que estaba expulsado el señor Pellerano. ¿Cómo podía cometer esa burrada el técnico de alinearlo? Pues iba a perder el encuentro antes de jugarlo. Media cancha entonces de Barcelona con Piñatares y Carcelén, el gigante Carcelén, para dejar por la derecha a Preciado y por izquierda Martínez en el enlace de medio campo hacia adelante, y como atacantes netos aparece el manavita Garcés y el uruguayo Mastriani. El ala tornante va a ser Mastriani y el punta Garcés. No sé quién les vaya a hacer jugar, ausente el crack Damián El Quito Díaz. Ahora sí, cuando queda poquito para el comienzo del juego, exactamente 10 minutos, son las 18:20, 18:30, arranca el clásico. Ricardo Antonio Ramírez, de muy comentado, está en la otra cabina, aquí en Cityfield TV. Un comentario para comentar, y ahora las alineaciones confirmadas. Adelante, Ricardo. Muy buenas y deportivas tardes. Facebook Live, vía también YouTube en el Cityfield. Estamos aquí ya con toda la información de lo que va a ser el partido esperado de la fecha, el partido de todos los campeonatos, el clásico del Astillero. Entonces vamos con la alineación de Emelec. Anuncia o pone en la portería a Pedro Ortiz con el número 12.
Afro Ortiz con el número 12. Así Buzo es. número 12. La costumbre, no, casi digo camiseta. Buzo número 12 para el Rosa Ortiz. De derecha a izquierda, el número 14 para Romario Caicedo. El eterno Romario Caicedo con el número 14. Sí, continuamos con el número 2, Aníbal Leguizamón. El líder, el más técnico de los jugadores que tiene el Emelec, especialmente en su bloque posterior, Aníbal Leguizamón. Acompañado por Lucas Sosa con el número 3. Y el número 3, Lucas Sosa. Este es un aguerrido defensor argentino, parece paraguayo, incluso por su apellido, antes que propiamente argentino. ¡Qué bravo es Lucas Sosa, Ricardo! Cierra el bloque defensivo con el número 20, Jackson Rodríguez. Vuelve Jackson Rodríguez, camiseta número 20 para Jackson Rodríguez. Así es, delante de ellos dos hombres en primera línea de volantes, de derecha a izquierda igual, el número 5 para Dixon Arroyo. Dixon Arroyo, número 5. Acompañado por José Francisco Ceballos con el número 21. 21 para Ceballos, va a ser casi de volante central, ¿será verdad? Así dice el papel, vamos a ver cómo funciona. Por el lado derecho, Brian Carabalí con número 24. Viste que ahí incluso ya en el tema de las ubicaciones ya hay una rectificación. Me parece que yo di a Carabalí por izquierda porque así lo colocaron en el último partido, ¿no? Así Jugó es. de bauín y de volante. Entonces Carabalí con el 24. Con la mediocridad de este técnico español no hay ninguna fijeza en el planteamiento del Emelec y que va a tener la gran ventaja de que el Quito Díaz fue excluido de última en el Barcelona. Por el lado izquierdo, la número 10 para Joao Rojas. Joao Rojas con el número 10. ¿Y Zapata dónde va a ir? Como enlace Zapata con el número 11 en el medio. Entonces primero dime a Zapata. Pues. Alexis Zapata. Claro, al exjugador de Millonarios de Bogotá. Pero es que este es el último bloque, ¿no? Este es el último bloque entre Zapata y Barceló, aparentemente, ¿no? Barceló con el número 31 en el ataque. Rojas por la izquierda y de socio de Barceló. Entiendo que busca así plantear el director técnico, si es que se le puede considerar director técnico un sujeto que carece de documentos, que carece de antecedentes en su país. Esa entonces es, vamos de corrido, la alineación o el 11 titular de Emelec. En la portería Pedro Ortiz, en la defensa Caicedo, Leguizamón, Sosa y Rodríguez. Dos hombres delante de la línea defensiva, Dixon Arroyo y Francisco Ceballos, en una posición bastante extraña para Ceballos. El número 24 para Carabalí, Zapata y Rojas delante de los volantes de contención. Y adelante Facundo Barceló, ese es el 11 titular del Club Sport Emelec. Creo que lo más certero, como dicen en términos legales, es procedente. Carabalí que se acerque a Arroyo y Ceballos tiradito hacia la derecha, porque en caso contrario va a jugar el Emelec manco en el medio campo, en el tema de la contención, del aguante, de encuevarse en un momento determinado para aplacar el juego del contrario, Ricardo. Inclusive Ceballos como el enlace para Barceló también sirve. Por supuesto, pues. Pero ahora hay que ver qué tiene, ya le cuento la banca, cómo está, para ver qué tiene Emelec para el medio campo en el caso de que esto no dé resultado. Vamos con la de Barcelona. Vamos con la de Barcelona, que es el visitante esta noche frente al Club Sport Emelec. Dale. Con el número 26 de derecha a izquierda, Byron Castillo. Castillito 26. Burray, vea, me salté el arquero. Burray en la portería con el número 1. Sí, te iba a preguntar que no va a poner arquero el Barcelona. Me salté el arquero, vea, con la banda de capitán y... Te salió aquello de que todos tenemos algo de Barcelona en el Ecuador. Ahí está. Vea, Burray con el número 1 en la portería y con la banda de capitán esta noche. ¿Ya? Ahora sí, de derecha a izquierda, el 26 para Byron Castillo. Castillito, ya te dije, 26. El número 30 para Fernando León. El Faraón, 30. El número 3 para William Riveros. 3 para Rivero, sangre guaraní en el Barcelona, aparecen ya los árbitros. Cerrando el bloque defensivo, el número 2 para Mario Pineida.
Y Mario Alberto, el gordito Pineda, dispuesto a regar con su sudor toda la cancha del Estadio Capuel. Aparentemente más contención en el caso del Barcelona. Delante de la línea defensiva, 2 hombres. El número 27 para Michael Carcelén. 27 para el gigante Carcelén. El número 20 para Bruno Piñatares. El rajista Piñatares con el número 20. Por los costados, por el lado derecho, el número 77 para Preciado. El afro Preciado, 77. Y el número 8 por el lado izquierdo para Emanuel Martínez. Emanuel Martínez, camiseta número 8, digo 8. Atacando en el Barcelona. El número 9 para Gonzalo Mastriani. Gonzalo el uruguayo, Mastriani 9. Y el número 11 para Carlos Garcés. Y Carlitos Garcés con el número 11. Un saludo grande para Tito Galo Lara que se reporta. Y es otro barcelonista al 100%. Hoy va a estar en la cancha, no en la cancha, ¿qué digo? Va a estar en una de las suites en el estadio del Emelec. Este político serio y sobre todo valioso, llamado Tito Galo Lara, Ricardo. Antes de continuar rapidito, por acá tengo mensajes de la gente que se está reportando. Antes de rápido con la de Barcelona, dice Damaris Eunice Valencia Pincay. Hola, vamos Barcelona que ganamos, dice Adolfo Medina. Bien, Pepito Ramírez, gracias por el link. Muy bien, bienvenido Adolfo Medina. Rapidísimo, nos vamos con la de Barcelona de corrido. Entonces, Javier Burray en la portería, en la defensa Castillo, León, Riveros y Pineda. Adelante de ellos, Carcelén y Piñatares. Por un costado, Preciado, por el otro, Emanuel Martínez. Y atacando, Mastriani y Garcés. Ese es el 11 titular del Barcelona. Un abrazo grande para Adolfo Medina, hincha muerte de Barcelona. El Barcelona de los milagros dice que hoy va a jugar frente al Emelec, pero dando una gran ventaja, excluyendo a su mejor el caso de El Quito Díaz. ¿Qué tendrá que explicar Bustos con esa mediocridad alarmante que la pasea y ha sido 2 veces campeón en el Ecuador? Hay que ver cuál es la explicación de por qué Damián Díaz no es parte de este compromiso desde el vamos con el cuadro barcelonista, ¿no? Por ahí hay muchas críticas. Lo que sí es, y sabe, ahí respeto su categoría y sobre todo valía en el equipo del Barcelona desde que arribó al mismo. Un excelente marco de público, lo que estamos observando esta noche en el Estadio Capuel, propiedad del Club Sport Emelec, para observar este partido inmortal, el clásico del astillero. Ahora sí, se abrieron boleterías para la gente común y corriente, no solamente para los socios, para que se den cita en este escenario deportivo. El 50% del aforo está habilitado. Y la gente le ha respondido. Han pasado por todos los filtros, Ricardo. Y la gente le ha respondido a Emelec como siempre, ¿no? Como siempre se ha dado, que Emelec llama a su gente y la gente le va. Ahí está la respuesta de la gente ante la convocatoria del Club Sport Emelec. Ahora esperemos que el equipo responda a toda esta convocatoria de la gente, ¿no? Y a la respuesta que le ha dado. Que no vaya a ocurrir como la liguita, que los aficionados no lo podían ver en el interior de su estadio por más de 500 minutos. Y reaparece Liga frente a un marco de aficionados que incluso le coreaban la liguita nada más. La liguita, y la liguita pierde 2-0. Se viene el clásico del astillero, se están ultimando detalles. Ahí está el saludo entre los capitanes. Por Barcelona, Javier Burray, y por Emelec, el señor Dixon Arroyo. Ahí en la terna arbitral también se da la última arenga, se dan la mano, se desean suerte entre ellos. Y esto está por comenzar. Está por comenzar y se han regado ya ahí los jugadores de Emelec y de Barcelona en la cancha que le corresponde. El último en llegar a su posición es Javier Burray por parte del Barcelona. Lo vemos ahí que se acomoda los zapatos. Zapata, valga la redundancia. Lo vemos caminando también ahí a las últimas disposiciones. Dixon Arroyo, ahí está con Zapata y con Ceballos. Aníbal Guizamón levanta las manos. Esto está por comenzar. El juez central va buscando ya el círculo que divide, o la línea que divide el campo de juego en el Estadio Banco del Pacífico Capuel. Vamos a empezar el partido y viene la voz del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes.
Queda con ustedes en el clásico del astillero. Aquí estamos, y anda a chequear si se reportó Cecilia y también va para Italia esta transmisión a Génova, ciudad de residencia de uno de los cracks de nuestro balompié, Felipe Caicedo. Volvió Felipe Caicedo y el Génova ya sintió su capacidad realizadora, aunque dicen que está en la bolsa también del Génova, en una cosa ciertamente incomprensible. No le dan mayor espacio, pero cuando le conceden algunos minutos, aparece con lo que sabe, golear. Filipao, el feo Felipe Caicedo, compatriota, que hizo trascender su deseo de no volver a vestir la camiseta de la selección Ecuador. Razones habrá tenido Filipao, pero en esa selección, exceptuando el caso de Ener Valencia, le hace falta, como cuando al enfermo le dicen los doctores, vaya y póngale 2 pintas de sangre, en caso contrario su familiar se muere. Así está la selección del Ecuador, aunque todavía en línea de clasificación, pero no tiene capacidad realizadora como la que representa el feo Caicedo. Y comenzó el clásico del astillero, una pasión que nunca termina en el Ecuador. Movió Barcelona e inmediatamente rescató el esférico. El cuadro del Emelec por intermedio del rosa portero Ortiz. Allá la va jugando Pedro Ortiz, impulsando el balón para el más técnico, Leguizamón con Ortiz. Me meto en el partido, ya estamos en el clásico del astillero, 30 segundos de iniciado el match. ¿Qué dice el placar en el estadio Capuel? 0 Emelec, 0 Barcelona. Lamentan los hinchas de la liguita su derrota el día de ayer ante el líder del campeonato Independiente del Valle por 2-0. Pero acá en Guayaquil celebran ruidosamente el triunfo del equipo de los negritos, Ricardo. Así es, que se impuso ayer en su partido que le correspondía. 3-1, revisa lo que ya va quedando en estadísticas en el estadio hoy Alberto Spencer. Los negritos del 9 de octubre son incluso segundos sobre la Universidad Católica. Y vaya, ¿qué pasa que no hayas tomado en consideración esto? Lateral que favorece al Emelec en forma ofensiva. Va a movilizar Jackson Rodríguez, que vuelve al equipo titular. La colocó en estos momentitos para Joao Rojas, que devuelve el balón con Rodríguez. Rodríguez remata. Hace impactar en un celador. No pudo pasar el primer filtro el Emelec. Saque de costado que cede Barcelona. Mueve Rodríguez para el equipo emelecista con Joao Rojas, que se la devuelve. Se metía también Zapata, el exjugador de Millonarios de Bogotá, del Deportivo Cali, y creo que también del Atlético Nacional. Un abrazo para el Cheche Hernández, que también está con nosotros, el más técnico de los técnicos en el fútbol de Ecuador. Es el más táctico, el mejor, el colombiano José, el Cheche Hernández, que ya lo tiene prácticamente firme al Universitario de Ambato para no dejar la primera división. Y la pelota es de Caicedo. Cuando me vuelvo a meter en el juego, tira un centrito, arriba el inmaculado Burray. Salió de blanco el portero de Barcelona, Ricardo. Así es, y comenzó a hacerle sentir a ese traje blanco que carga Burray hoy día ya el gramado del estadio Banco del Pacífico. Tuvo que extremarse ahí para controlar ese centro de Caicedo, que sí, es cierto, no tenía ninguna peligrosidad, pero siempre seguro Javier Burray. Bueno, y entonces, ¿a quién le goleó el equipo de los negritos de 9 de octubre? Con todo cariño, 9 afros, y salvo el caso de un va que tiene el número 4 de apellido Torres e incluso uruguayo, y el arquero Pinos, el resto es como que hubiese sido una selección de esmeraldas. 3-1 frente a Orense se impuso ayer el 9 de octubre. Gracias por el dato, entonces anótenlo. 3 para 9 de octubre, que cambió de denominación su razón social. Ya no es Sociedad Deportiva 9 de octubre, sino 9 de octubre Fútbol Club. 3-1, media canasta le dio al Orense de Machala. Vuelvo la mirada a este encuentro que se mantiene 0-0 en el placar de City Field TV. Nos aprecian a través de Facebook y también de Twitter. Y la pelota que la tiene justamente el Emelec por intermedio, definitivamente, allá tocando Sosa que se mete.
cruza el círculo central de la cancha donde comienzan los partidos y coloca el pase hacia la derecha para el eterno Romario Caicedo. Mueve la cintura Romario, se metió, tocó para Carabalí. Y esa pequeña sociedad que fue un robo en el torneo Apertura, ahora no funciona. Ya tenemos 4 minutos de juego y no sabe Carabalí si esa pelota que se la intenta entregar Caicedo es redonda o cuadrada, porque simplemente no sintoniza la misma onda. La falta de continuidad, ¿no? La falta de mantener esa dupla que se había mostrado bien en el Club Sport Emelec, pues ha hecho que ocurra esta situación ahora que estamos presenciando en este partido. Cityfield TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizada, sublimación y gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre, entre Rumichaca y García Vilés, Mezanines, frente a los Supercines, o llamando al 099-944-6636. Persigue una pelota Caicedo, logra contener, rechazó de primera hacia la punta derecha para Barceló, que de cabecita va cediendo el pase en estos instantes precisamente para Zapata. Zapata que la coloca hacia el sector derecho donde está Carabalí. Tira un centrito Carabalí, pero esa no era la jugada, le dice Joao Rojas. Sin embargo, seguía en procura del balón Rojitas y cayó pesadamente sobre el engramado. Joao Rojas, Ricardo. Aprovecho para contarle los suplentes que tiene el Club Sport Emelec. Adrián Bone, el arquero, Bangora, Cabeza, Sánchez, Bagüí, Orejuela, Gracia, Lastre y Montiel son los jugadores que tiene como alternativas el técnico Ismael Rescalvo. En el único puesto que tiene incluso quizá más eficiencia el alternante es precisamente el portero Bone. Bone es mucho más arquero que Ortiz, pero le encanta a Rescalvo ponerlo al Rosa Ortiz, y la pelota que la tiene en estos momentos el Emelec por intermedio de Caicedo. Corre Caicedo, se estrella con Pineida, que va rechazando. El gordito Pineida se queda viendo cuando arrebató bien definitivamente Zapata, acomoda el balón para Barceló, tira un centro y el arquero Burray dijo, hasta acá lo escuché, ¡es mía! Y se queda con el balón el capitán de Barcelona. Se queda con el balón el capitán de Barcelona frente a los embates que está haciendo el Club Sport Emelec. Responde bien Javier Burray. Ahora, tampoco son precisas las llegadas de Emelec, no. Son en volumen, son bastantes, pero no son precisas. Es que Barcelona está observando que el Emelec está en imperiosa necesidad de buscar el partido, de sentirse protagonista, y buscará hacerle un contraataque y chao. Y la pelota es de Barceló, otra vez va moviéndose el uruguayo por el costado derecho, tratando de levantar un centrito, y finalmente la toca hacia la izquierda para la aparición en estos instantes de Joao Rojas. No tiene fijeza el señor Rojas, parece un papelito, Ricardo. Sí, a momentos como que no aguanta el choque, no la fricción de este deporte que pues siempre te llama a chocar, a friccionar, pero vamos a ver qué sucede. Emelec, lo decíamos hace un momento, bastante inquietante en las postrimerías que defiende Barcelona, no eficaz, pero sí inquietante. Está buscando implantar la iniciativa al menos el Emelec en este juego, en el clásico del astillero, una pasión que nunca termina para los ecuatorianos. Es el fenómeno del fútbol desde el estadio Capuel por General Gómez, Avenida Quito, San Martín y Pío Montúfar, que se volvieron a abrir las puertas para este encuentro de la 11ª fecha del torneo finalización. Aprovecho para contarles los suplentes del Barcelona o los alternantes del equipo amarillo: Caicedo, Gabriel Márquez, Quiñones, Mendoza, Cortés, Perlaza, López, Oyola, Molina, Montaño y Quiñones. Así está Fabián Bustos con los alternantes que tiene para este compromiso. Excluyeron del partido a Díaz, no solamente del vamos, sino del encuentro. Debe estar observando por la televisión. A propósito, para el Quito Díaz, Barcelona está a la derecha de su televisor y el Emelec hacia la mano izquierda en este comienzo del juego. Yo, como hombre de fútbol, me lamento profundamente. Tenía todo el deseo de relatar lo que hace Díaz, ¿no? Que es el fútbol mismo,
en el Barcelona. No hay ningún jugador de sus características en el país y se da el lujo este mediocre técnico de Bustos de excluirlo. Pero la pelota la tiene el Emelec por el costado derecho de la cancha. El más técnico, el zaguero central Leguizamón, para Ortiz que toca con Sosa. El ex Talleres de Córdoba, allá amparándose en Rodríguez. Rodríguez la toca con Ceballos. Ceballos se mete en el círculo central donde comienzan los partidos. Devuelve para Rodríguez y el Emelec toca y toca en forma intrascendente y hacia atrás. Y ahora Leguizamón le dice no, esto es para adelante. Y metió tercera, se fue Leguizamón. Está en medio campo que defiende Barcelona, donde se pierden y se ganan los partidos. Se dio el balón para Ceballos. Ceballos la va tocando, entregando, la va jugando para Leguizamón. A la punta para Romario. Se metió Romario Caicedo, amortiguó un momentito el globo con el pecho, pero cuando ya había salido el colchón de Romario, sacó el globo, se extravió el balón. Saque de portería para Barcelona. Justamente eso le iba a señalar, me parece que la pelota es muy larga y no la alcanza a controlar Romario Caicedo. Ya había salido cuando tira el centro, o sea, era innecesario lanzar el centro porque ya la pelota había superado la última línea del campo de juego. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional, este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de Cityfield TV en YouTube. Síguenos y suscríbete en Cityfield. Nos gusta el deporte y por eso tenemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Dale, dale, dale a la campanita, suscríbete. Está con el balón. Otra vez el Emelec por intermedio del portero Ortiz, el Rosa Ortiz. Es por el color de su uniforme, no por otra cosa. Movió Ortiz hacia la izquierda para Sosa. Sosa que se conecta ahora definitivamente con Rojas, impulsando para Jackson Rodríguez que va como una bala por la izquierda, pero innecesariamente, sin embargo, pescó el balón Zapata, se metió. Remata hacia la izquierda Rojas, que era pase para Romario. No, llegó primero Carabalí, pero ni para Romario. Peor para Carabalí, eso se podía considerar un pase. Sin embargo, la vehemencia de Carabalí hace que Barcelona force un córner para Emelec. Tiene número, tiro de esquina. El primero del partido para Emelec. Va a lanzar desde el costado derecho de la cancha. Zapata. En la esquina que hacen las calles Avenida Quito y San Martín. Cobrará Zapata, el colombiano, ex Millonarios de Bogotá. Va mirando fijamente el balón. Va a salir en regla 17. El córner de zurda de Zapata, bastante abierto. Golpe de cabeza. Impresionante cuando se va al ataque Leguizamón, pero el más técnico esta vez no hizo honor a ese mote del más técnico, la botó a la esférica por los cielos de Guayaquil. Totalmente desviado en esta oportunidad Aníbal Leguizamón. El cabezazo se va por sobre encima del arco que defiende Javier Burray. Totalmente errado ahí el cabezazo del defensor del Club Sport Emelec. Bueno, al menos ya avisa Leguizamón lo que quiere. 12 minutos 12 del primer tiempo. ¿Qué dice el placar? 0 Emelec, 0 Barcelona. Si quieren dar alcance al Independiente, Emelec o Barcelona, forzosamente tendrán que buscar la victoria precisamente en este partido, donde todavía no hay la alegría del gol, no llega el momento sublime. Saque de costado, está determinando el árbitro Augusto Aragón. Augusto Aragón dijo que aplicó regla 15 y cobró Jackson Rodríguez hacia atrás para Sosa, que la revienta. La va tocando Barcelona otra vez en la mitad de la cancha, tratando de meterle criterio. El paraguayo Riveros hacia atrás para el arquero Burray. Entra en acción Burray con derecha potente, tratando de organizar un contraataque y hizo lo correcto. Ahora Mastriani la mete. Lento, le dice Martínez. Así no, Mastriani. No pudo pegarle de primera, esperó un instante y entonces ya fue muy tarde. Le manifestó Martínez: oye Mastriani, esa no era la jugada. Aparte de que me parece había un jugador de Barcelona que se había ido superando todas las líneas y se encontraba en posición nulitada, en posición fuera de lugar. Y eso ya creo que determinaba el avance del Barcelona. Pero ojo con Barcelona. Ojo que comienza a crecer el juego de Barcelona y esto es peligroso.
Y está tocando justamente Barcelona por intervención de León. El faraón impulsa hacia la derecha para Castillito. Apareció Castillito como apareció Independiente frente a Liga de Quito. Ya está Castillito retrasando el balón. En esta ocasión para Piñatares. Piñatares que la impulsa hacia la derecha para León. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está la bocha? La tiene en estos momentos Barcelona por intermedio de Carcelén, el gigante. No puede contener frente a Zapata que le sacó el balón. Es el colombiano el que está haciendo como de enlace de Arroyo, Ricardo. Es lo que habíamos dicho. Pero por su iniciativa, porque dudo que ese técnico español le haya dicho, Zapata, juégueme ahí junto a Arroyo. Pero es que ese era lo ideal, pues no. Ceballos, que conoce más de la ofensiva, debía estar adelante. Zapata también lo Y conoce. va al ataque el Emelec por Joao Rojas al borde de las 18 yardas recogiendo un balón. Queda en el camino el faraón en un momentito. Finalmente se rehizo y rechaza en dirección para Martínez. Toquecito hacia la izquierda para Pineda. Se mete el gordito, se metió Martínez. Martínez con el balón juega hacia atrás. Posición de adelanto. Cuando entraba precisamente el uruguayo Mastriani, línea de offside detectaron. Sí, estaba en posición fuera de lugar. Y reclama iradamente Mastriani. Reclama Mastriani porque todo el esfuerzo era de él. Entonces, por eso reclama Mastriani. Pero indebidamente, porque no está facultado para ese tipo de cosas. Si arriesgó a que le saquen una tarjeta amarilla ahí en la cabina siguiente. Ahí le mando la señal para que vea. Sí, sí. Recibe la pelota. En la otra cabina te deleitas con la repetición de la jugada. Confirmado, estaba en posición de adelanto. Como hoy también el jugador portugués Cristiano Ronaldo, que estaba en una posición fuera de lugar, amagó hacia adentro y remató a la portería convirtiendo el gol. Pero ya, como ahí manejan también el VAR a la perfección, y le dijeron al árbitro, no, eso es invalidado, Ningún. porque estaba infringiendo la regla número 11. Así que Mastriani no sé por qué reclama. En cambio, Ronaldo se quedó quieto, Ricardo. Es que 5-0 le aplastó el Liverpool al Manchester United en Old Trafford, en la cancha de los del Manchester United. Es que como ya lo hemos discutido en otras ediciones de fútbol de primera, decíamos que el desconocimiento del reglamento de algunos jugadores les hace caer en este tipo de errores. Es terrible y ahora el Emelec tiene una gran chance, aunque está bastante distante, ¿no? El tiro libre que ha concedido el árbitro Aragón. Va a cobrar Zapata, le entrará Zapata, también está Rojas, pasa por sobre el balón Rojas. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a Zapata para pegarle de derecha o de izquierda? Regresó Horrible. Rojas, puedes imaginarte. Regresó Rojas e hizo el tiro libre, porque el árbitro seguramente no había dado la orden de que se cobre el lanzamiento en regla 13. Lo que estamos diciendo, ¿no? El desconocimiento en la mayoría de los casos de los jugadores en algo que debe ser carne para ellos, ¿no ven que es su profesión? De eso comen, pero no se preocupan de darle un vistazo a las 17 reglas del juego del fútbol. Y la pelota que la tiene Martínez para Barcelona. Barcelona se insinúa peligroso. Viene Carlitos Garcés. Garcés hacia la derecha para Carcelén, que tira un bombazo. Golpe de cabeza de Zapata. La vuelve a encontrar el Emelec con Jackson Rodríguez. Rodríguez con el balón. De izquierda, decidido. Lanza por las nubes. La pelota cae en terreno del Barcelona. Sin embargo, le llegó a Carabalí y hacia la punta derecha para Romario. Se mete en tercera velocidad. Atención, ya está en la cuarta, levanta un centro para Barceló, devuelve la defensa de Barcelona por intermedio de Riveros. Sangre guaraní en el equipo barcelonista, viene tocando una pelota por el medio. Allá Joao Rojas, el arquero Burray, no tiene ningún inconveniente en tomar ese balón, porque ciertamente era una papita frita, facilito de digerirla, Ricardo. Así es, como lo decíamos hace un momento, Emelec llega, produce bastante, pero no es efectivo. Es mucha producción, pero no hay efectividad en el último pase del Club Sport Emelec. También Díaz es baja en este compromiso por lesión. Una distensión de ligamentos lo alejó de este compromiso. Ahí está la explicación entonces. De ser verdad, retiro mis palabras en el tema de irrespetarlo por su enorme jerarquía cuando va atacando el Emelec. Va a rematar y gol de Zapata y gol de Emelec. Le pegó con el alma, con la vida y con el corazón. Joao Rojas, Rojitas la metió. Un taponazo desde el costado izquierdo.
como diciendo: buenas noches, Burray, y el balón queda colgado en la red de Barcelona, como si fuera el más notable trofeo de su vida. Impresionante, maravilloso. Empezó a ganar el Emelec. ¡Gol! De Emelec, 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 Emelec. Así, 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 así. Así, Joao Rojas. Así. ¡Espectacular! Señoras y señores, el estruendo que trepa al cielo hace estallar los corazones azules. Los emelexistas se abrazan hasta sin conocerse. Iban 18 minutos y Joao Rojas se llenó la boca de gol. El corazón se le quería salir a Joao. Hincha de Emelec, levántate, canta tu alegría. Y el arquero Burray llora y llora. No hay nada que hacer. El balón está dentro. Emelec tiene 1. Barcelona nada. Es decir, 0-0-0. Impresionante. Maravilloso. Tremendo esfuerzo que hace Brian Carabalí, el número 24 del Club Sport Emelec. Recibe el pase, la termina perdiendo y la recupera él mismo. Coloca el pase porque lo ve que está mejor posicionado a Joao Rojas y este saca un zapatazo, una pintura para vencer en esta oportunidad a Javier Burray. Lo ve salido Joao Rojas y le pega, intenta y consigue el primer gol de este encuentro. 1 para Emelec, 0 para el Barcelona. Los azules se alegran. Empezó a ganar Emelec a Barcelona. Sale por la derecha Carabalí otra vez. De cabeza trataba de servir a Barceló, pero rechazó León. Pelota que queda vivoreante, casi en el círculo central de la cancha. Caía Garcés. Cayó Carlitos Garcés, víctima de falta. El árbitro aplica regla 12 y da tiro libre para Barcelona. Cobrará el cuadro barcelonista en regla 13. Marcador en el estadio Capuel. 1 Emelec, 0 Barcelona. Gritó Joao Rojas. ¿En qué tiempo gritó Joao? A los 18 minutos de esta primera parte. Y el corazón de los emelexistas también se salió un momentito, porque Joao le pegó con el alma, con la vida, y mandó el corazón en esa jugada. Entra por derecha Preciado, le faltó cancha a Preciado, se le escapa, se le extravía el globo. En las 18 yardas que defiende el primer campeón ecuatoriano, el Club Sport Emelec. Saque de portería para Emelec, regla 16 que aplica el árbitro Aragón. Ricardo. Cityfield TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al 099 583 7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca, García Vilés, Mezanines frente al Supercines, o llamando al 099 944 6636. Gracias a la tienda deportiva Pulimagen vamos a tener regalos para los que se suscriban, licenciado. Un saludo grande para Víctor Neira, el científico de las pinturas en Tungurahua y Ayacucho. 100% barcelonista, Víctor Neira Espinosa. Pelota que domina precisamente Barcelona por intermedio de Castillo. Está Byron Castillo en primera, en segunda velocidad tocando hacia atrás para su compañero León, el exjugador de Independiente del Valle. Rifa el balón momentáneamente, Carcelén no la pudo detener. Sin embargo, se esforzaba en la mitad de la cancha Martínez. El árbitro dice que hay falta. Tiro libre que cobra Piñatares. Piñatares hacia la derecha para Castillo. Va Castillito, va Carcelén. Jugada para gol, para gol, para gol. Entra Carcelén, le va a pegar, le pega. Y gol, 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 y gol de Mastriani. Y gol, 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 y gol de Barcelona. La metió, la metió, la metió, la metió, la metió Mastriani. Mastriani gol. Barcelona gol. Mastriani gol. Barcelona gol. ¡Gol de Barcelona, Barcelona, Barcelona!
No hay nada que hacer. Mastriani la metió en forma brillante y espectacular. El balón está dentro. No hay nada que hacer. Y el arquero Ortiz llora, llora y llora. Se empató el partido. Iban 22 minutos de la primera parte. 1 Emelec, 1 Barcelona. El estruendo que trepa al cielo hace estallar los corazones barcelonistas. Hincha de Barcelona, levántate, canta tu alegría. Los barcelonistas se abrazan hasta sin conocerse. Y el estruendo que trepa al cielo. Queda colgado el balón en la red del arco del Emelec, como si fuera el más notable trofeo en la vida de Mastriani. Mastriani gol, Barcelona gol, 1-1 el clásico. Se empate el clásico del Astillero en un error enorme, más grande que este escenario deportivo por parte de la defensa del Club Sport Emelec. Dixon Arroyo la contiene, pero no hay quien se solidarice con él para que la termine sacando, pues. Deja la pelota Dixon Arroyo ahí en un error también grave por parte de Dixon, que se la sirve a Mastriani para que este venga y fusile definitivamente al portero Pedro Ortiz. 1 para Barcelona, 1 para Emelec. Como los errores, uno de ellos haber estado muy salido el portero Burray en el bombazo de Rojas. Así que todo esto hay que considerar en un partido que vuelve a estar empate. 1-1 después de que se mantuvo en el comienzo del mismo 0-0 y va por la derecha Romario Caicedo en terreno de Barcelona, tiene un centrito, golpe de cabeza de Barceló. Era Zapata el que llegaba. El colombiano denuncia que quiere su gol, Ricardo. Así es, comienza a llegar con peligrosidad también ahí el jugador de Emelec de nacionalidad colombiana. Vamos a ver qué pasa entonces en lo que resta de este encuentro. En el primer tiempo quedan 20 minutos, jugados ya 25 y algunos segunditos más. 1 tiene Emelec, 1 Barcelona, con gritos precisamente de Joao Rojas para los azules y de Gonzalo Mastriani, el uruguayo, para Barcelona. Va saliendo Burray, le pega de izquierda como quinto defensivo. La pelota que caía en el círculo central, donde comienzan los encuentros. Apareció conteniendo Sosa, pero le entregó un contrario. Castillo tira al centro, Mastriani de cabeza. Era Garcés el que intentaba meterla. El otro forward que puso Bustos en este partido, Ricardo. Se arrepiente una y mil veces el manavita. Estaba para gol. Y ahora se crece Barcelona, ¿no? Con este gol que acaban de conseguir, comienzan a hacerle llegadas más profundas, más precisas al Club Sport Emelec. Y hay un saque de portería precisamente para el Emelec. Movió el arquero Ortiz con Leguizamón y este para Sosa. Ahí está el triángulo Cancino que hace el Emelec. Es que está ganando 3-0. Tocan hacia atrás. ¿Quién les ha dicho que el fútbol es para atrás? El fútbol es hacia adelante. Es de atrás adelante, incluso la conformación de los equipos competentes, que se comienza con el arquero y la pelota es de Leguizamón. Leguizamón para Sosa, viene el ex Talleres de Córdoba, trabajando intensamente por la banda zurda, está colocando cortito para Zapata, Zapata que colabora intensamente el colombiano, correteando por la izquierda, movilizándose con gran facilidad el Emelec por la banda zurda, casi que no le han dado trabajo a Romario Caicedo. Aparece manco el Emelec entonces en estas circunstancias, Ricardo, se recarga en demasía el juego por la izquierda. Sí, comienzan a ir por ese lado, intenta llegar Barcelona por ese costado en contra del Club Sport Emelec. Parece que siente por ahí que tiene más posibilidad, claro, de maniobrar, de llegar por ese lado Barcelona y por eso comienzan a recargarlo por ese costado. Amarilla para el 77 del Barcelona. Me refiero a Preciado por esa entrada fuerte en contra de Lucas Sosa, me parece. Un número incomún, no estamos en una competencia automovilística. Con el 77 Preciado, queda con tarjeta amarilla el enlace que tiene Barcelona por el costado derecho. Sigo manteniendo mi criterio que uno es Barcelona con la clase de Díaz
y otro muy diferente sin él. Y la pelota que la tiene Leguizamón. Leguizamón para el Emelec. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está la bocha? La tiene y se la lleva Caicedo. Toquecito de Romario Caicedo para Ceballos, que devuelve a Caicedo, pero horrible. Rechazó Mario Pineida. El balón se va a un costado, lateral otra vez para el cuadro azul del Emelec. Así es, un lateral en ofensiva que le sirve al cuadro millonario para avanzar las líneas y poner presión o hacer retroceder al Barcelona. Estamos en la primera parte y este es el tiempo de juego. Anda reloj. 29 minutos, 16 más y terminará este primer tiempo que está empate. 1 Emelec, 1 Barcelona en el clásico del Astillero. Una pasión que nunca termina en el Ecuador. La pelota la va encontrando el Emelec en la mitad de la cancha, donde se pierden y se ganan los partidos, y que esa parte del campo lo defiende Barcelona en este primer tiempo, que da hacia la avenida Quito. Mueve la cintura Ceballos que la va colocando para Sosa en la izquierda, para Arroyo con el globo, Arroyo con el balón, toca, punta derecha, golpe de cabeza, un pan comido para Pineida que la va tocando para Martínez, va Emanuel, va esa maravilla con el balón en su pie, de derecha, tira un centrito buscando a Mastriani, golpea de cabeza. Entraba Garcés, pero el árbitro no vio la falta contra Garcés, aplicó simplemente el siga y la tiene Carcelén para Castillo con Preciado para otro gigante Carcelén, viene Nixon Carcelén, toquecito ahora con Martínez, y Martínez para Pineida, que va entrando por izquierda, el gordito Mario Alberto Pineida con Martínez, buen pase, la recogió Martínez, exjugador del Deportivo Cuenca, la coloca para Carcelén y pega un remate pero impactando al rival más cercano, le atinó a un contrario, Ricardo. Sí, pegó haciendo impacto en uno de los rivales, el jugador del Barcelona. No alcanzó en la jugada anterior, no alcanzó a tocar la pelota Garcés, porque atrás de él llegaba con peligrosidad, y si Garcés la alcanzaba peinada hacia atrás, le servía la pelota al jugador del Barcelona. 30 minutos, 30, media hora en el clásico del Astillero, en la canchita del Estadio Capuel. ¿Qué dice el placar? 1 Emelec, 1 Barcelona. Autores: Joao Rojas para el Emelec y para el Barcelona Mastriani. Así están las cosas a 15 minutos de la conclusión de la primera parte. El portero Burray al margen del gol, en que estuvo muy adelantado, me parece que estaba pensando en otra cosa, jamás imaginó siquiera que Rojas remate de esa manera, Ricardo. Sí, porque hace rato que no remataba. Que no remataba así Joao Rojas, y hoy le salió un verdadero golazo frente al portero del Barcelona. Que no lo va a repetir con toda seguridad en este partido. Pelota que va fuera de la cancha, saque de costado que favorece a Barcelona, ha trepado a ejercer el lanzamiento de banda, ya que aplicó regla 15 el árbitro Aragón. Castillito que la va metiendo para Mastriani sabe mucho con la pelota en sus pies, pero en esta ocasión no pudo superar un filtro que era Joao Rojas, que la mandó fuera del campo al córner, tiro de esquina para Barcelona. El segundo del partido, el primero para Barcelona. Ahí está entonces para la estadística el primer lanzamiento, y ahora, como no está Díaz, ¿quién toma el bate? Martínez, creo, ¿no? Martínez ha trepado. Bruno Piñatares está rondando el peligro allá en los 5,50 del área que defiende el Emelec. Cobra Martínez, pelota arriba, golpe de cabeza. Trataba de meterla Mastriani, pero el arquero Ortiz, el Rosa, acudió muy apresurado y con certeza a contener el cabezazo del uruguayo. En una volada de esas que dicen para la foto, se lanzó ahí, se estiró ahí Pedro Ortiz para controlar ese esférico, ¿no? Elegante cómo se queda suspendido por minutos en el aire el portero del Club Sport Emelec. 32 minutos y algunos segunditos más. Restan 13 aproximadamente en nuestro cronómetro para que concluya este primer tiempo. Dicen que los partidos buenos duran menos, pero los malos ni que se presenten, porque tienden a no terminarse. Y ahora el Emelec va dominando por Sosa. Viene Sosa en primera, en segunda velocidad. Acomoda el pase hacia el costado izquierdo, bien para Zapata. Para Jackson Rodríguez, tira un centro, responde Riveros, la toma de rebote Ceballos, la coloca
roja para Zapata, que entraba hecho una bala, pero contuvo bien el Faraón y cayó un jugador de Barcelona justo cuando rechazaba León. Creo que es Garcés, ¿no? Es Garcés. Es Carlos Garcés. Está tendido sobre el engramado de la canchita del Estadio Capo el Carlitos Garcés. Sí, el problema del club, de esta última jugada que señalaba usted, que la tocaba hacia el área que defiende Barcelona y que entraba hecho una bala el colombiano Zapata, es que la pelota de Ceballos la pone muy rápido. O sea, el pase es demasiado veloz. Y obligado. A comparación de lo que estaba postulándose o perfilándose para recibirlo el jugador Zapata. Entonces ahí la cosa se complicaba. Bien, porque el balón ni se agranda ni se achica. Son los pases que emiten sus jugadores. No tienen buen cálculo muchas veces. Yo no sé qué es lo que está mostrando una camisa 8. Es una publicidad en la otra cabina, ¿no? La templaron ahí. No, esa era la camisa. Joao Rojas le dedicaba el gol a Rodríguez. Eso es lo que estaba sucediendo. Vea usted, o sea que si Rodríguez no está ausente, no juega así Rojas, que se matrimoniaron, Rojas y Rodríguez. Atención que juega Burray, la pelota terreno que defiende el glorioso Club Sport Emelec, que no es Rojas ni es Rodríguez, es el glorioso Club Sport Emelec. En equipo, Rojitas, en equipo. A nosotros no nos interesa que estés enviando mensajes. En equipo. Es la institución gloriosa del Emelec. Ataca Barcelona por Martiani. Y gol de Garcés. Y gol. Posición de adelanto. Observó el árbitro Aragón con su auxiliar. Y entonces se invalida simplemente el cabeceo de Garcés en 35 minutos del primer tiempo. Afortunadamente para la gente de Emelec, porque se salvó el Emelec. Llegaba el segundo gol de Barcelona sobre casi el final del primer tiempo, ¿no? Entonces iba a ser complicada la situación aquí para Emelec. Afortunadamente le detectaron posición de adelanto y está sí, clarísima la posición de adelanto por parte de Carlos Garcés. Aplicó regla 11, viene el árbitro asistido por su auxiliar. Y si se validaba ese gol, qué cara iba a poner Rojitas, que se dio el tiempo para estar mandando un mensaje a Rodríguez. Hasta una mano estaba reclamando Pedro Ortiz, que había existido dentro del área en la jugada. Pero de si Carlos pitó el Garcés. fuera de lugar, queda invalidado cualquier reclamo. Claro, ahora le están dando otra indicación al juez central. Vamos a ver qué sucede. Esto sí tiene... No, o sí tiene VAR. Tiene VAR. Tiene la cuestión esta del video asistencia. Lo mismo el juego Independiente con Liga Independiente. También fue asistido justamente ese particular. Ahora entiendo de que estaban acertados tanto el juez de línea como el juez central, ¿no? Que nomás le dijo por supuesto, a Pedro Ortiz. Venga, le dice, venga. No sé por qué paralizaron las acciones. Esto quería manifestarles previo a la transmisión, cuando tenía la seguridad que habían contemplado el VAR para este encuentro, Ricardo. Los que manejan la parte técnica parece que son tan novatos como los mismos árbitros con este argumento, porque en la Argentina y en Europa eso es rapidito, son extremadamente prácticos, Ricardo. Es que, como le decía en otra edición de los partidos que hacemos en el formato radio, pasa por una decisión. Cuando no se ponen todos de acuerdo, entonces ahí es que se presenta el problema. ¿Qué? ¿En Argentina y en Europa se ponen más rápido de acuerdo? Claro, porque unos dicen sí, era roja o era falta, el otro dice no era, para mí no, entonces ahí empieza la discrepancia. Pero mira cómo dilatan acá, si es posición de adelanto clarísimo, no hay necesidad de ningún VAR. Porque los que manejan el VAR son árbitros. No es gente son extraña, árbitros, pero no saben nada de técnica, pues, el aspecto informático. En cambio, en Europa y en la Argentina están un equipo mixto, los que saben de técnica y los que saben de reglamento. Una agresión clara por parte de León en contra de Joao Rojas, y ahí está, se lleva la amarilla. Tarjeta amarilla para el Faraón. Y reclama Piñatares. Es el segundo jugador de Barcelona con tarjeta amarilla, el otro es Ayrton Preciado. Sí. Ayrton Preciado es el segundo que tiene tarjeta amarilla. Acá la entrada es evidente, ¿no? La entrada es evidente porque Joao Rojas lo iba a dejar en el camino a Fernando León. Ya había preparado, había enganchado hacia adentro y la pelota había pasado. Entonces aquí le aplicó la típica.
Está acertada la decisión del árbitro, no sé por qué protestaba León. Porque ya saben, ¿no? El tema de reclamar siempre va en el tema del fútbol. Tiro libre en todo caso y termina ahí la historia favorable a la representación del Club Sport Emelec. En la mitad de la cancha cobra Rojas de derecha. La pelota se encumbra, golpe de cabeza. Mira, la tocó Leguizamón. Errado Bueno, Leguizamón. él encuentra el balón porque hay que reconocerle que busca permanentemente el arco de enfrente. Es como cuando jugaba Ronald Koeman. Era un stopper que implica marca. ¿Y sabes cuántas veces pasaba al ataque en los partidos? 60 veces. Y esto está en las estadísticas. Se quiere parecer a Ronald Koeman, entonces guardando las distancias. El técnico Aníbal Leguizamón, el más técnico de los defensores que tiene el Emelec. Y ahora Barceló que la va jugando, la va entregando para Arroyo que devuelve a Barceló. Se mete Barceló con pelota al pie, borde de las 18 yardas, tocó para Zapata y Rojitas. Mira, yo no entiendo cómo así remató, que consiguió el gol, porque fíjate lo que hace, como un auténtico novato. Está en otra cosa el señor Rojas. En esta que aparentemente parecía Era más fácil. sencilla, que era más sencilla, Joao Rojas la termina lanzando fuera. No sé qué intentó Fuera y hacer. a cualquier lado, pues ahí está la crítica. Quiso, me parece, hacerla picar de primera y esto es lo que no le salió en esta oportunidad. Tenía, creo que, espacio y tiempo, inclusive para acomodarse. Estaba frente al arco, podía haber rematado nuevamente para probar suerte frente a Javier Burray, pero la decisión fue la que tomó, la más errada. Y se perdió la chance de enviarle otro mensaje a Rodríguez, su ultrapana, que no puede estar en este encuentro por insolente. Y lo expulsaron en el encuentro contra Orense de Machala. La pelota que la tiene Barcelona. Cuando vuelvo la mirada al partido, por el costado izquierdo viene Martínez, va Emanuel Martínez tocando con Pineda impulsa para Carcelén, para que le pegue Martínez, le dio torcido, le salió el remate torcido, es decir, no al sitio que él quería. En el caso de Emanuel Martínez, Ricardo. Sí, terminó mandando desviado allí. Esto es producto de la velocidad, de la vehemencia con la que se está jugando el clásico después del empate de Barcelona. Comienzan a presionar los dos. Ahora ya no está o como decíamos hace un momento, Emelec presiona, Barcelona espera. Ahora no, Barcelona también sale a buscar porque tiene un gol a su favor y quiere incrementar ese marcador. Es City Field TV en el clásico del astillero. Una pasión que nunca termina en el Ecuador. El fenómeno del fútbol manifiesta el tanteador. El placar, 1 para Emelec, 1 para Barcelona y se fractura el juego. Está paralizado el partido. Se lo bajaron a Mastriani y en esta ocasión fue Joao Rojas. Ahí está. Fue Joao Rojas que llega con toda la vehemencia a entrarle al número 9. Innecesario. Con él 3 emelexistas frente a Mastriani. Exactamente. Lo que fue consiguiendo es la falta y en cierta forma beneficiando a Barcelona porque le otorgan un tiro libre. Y contribuyendo directamente para el antifútbol, que es lo contrario del fair play, que implica juego limpio, señor Rojas. Todo esto hay que hacerles notar a los jugadores, Ricardo. Afortunadamente no le sacaron tarjeta amarilla. Te decía que todo esto se Sí, claro. Todo instruir eso a estos. hay que hacerles, yo le digo, no pasan muchas cosas por el desconocimiento de algunos elementos del tema del reglamento. Viene el Faraón con pelota dominada, jugando momentáneamente de puntero izquierdo para Pineda, le cedió el pase. Y ahora Mastriani, se cayó Mastriani cuando intentaba pegarle de media vuelta. Lamentándose está Mastriani, creo que la cancha no está impecable, ¿no? Perdió el equilibrio el uruguayo Mastriani cuando pudo haber rematado y probablemente hacernos cantar la segunda del Barcelona. La pelota que la tiene el Emelec. ¿Dónde está el balón? Lo tiene Zapata. Zapata para los azules. Toquecito para Rodríguez. Viene Jackson Rodríguez por aquí, por allá. Rodríguez hacia atrás. Bien para Leguizamón que le entra potente de izquierda. El más técnico defensor. La va jugando. Ya te dije en algún encuentro de estos, ¿no? Que Leguizamón de 100 balones que reparte, los 99 siempre los hace con la dirección correcta. ¿Sí te has percatado? Sí, tiene sus momentos y también tiene errores el jugador de Emelec, como los cabezazos que los hizo errados. ¿No? Hablamos del tema de
de su oficio. La parte defensiva, bien. En la ofensiva, errado, pues hace rato estaba desubicado totalmente cuando hizo el cabezazo después del tiro libre. Sí, pero mayoritariamente los pases se hacen con los pies y ahí está casi impecable el argentino. Y ahora la pelota va por la derecha. Atención, Romario Caicedo intenta tirar un centrito, lo hace. Responde eficientemente el gladiador Rivera. Sin embargo, el Emelec otra vez avanza por Carabalí. Era Arroyo el que entraba. Creo que le han dado el distintivo de capitán a Arroyo. Arroyo es el capitán de Emelec. Al menos lo alcanzamos a ver. Entonces volvemos la mirada al encuentro que está empate, 1 Emelec, 1 Barcelona, a falta de 2 minutos aproximadamente para que termine el primer tiempo, es decir, jugados 43. Viene Sosa, Lucas Sosa para el portero Ortiz. El Rosso Ortiz le entra con derecha como quinto defensivo. Ahora para Leguizamón, allá va Aníbal Leguizamón, nuevamente retrocediendo el balón, impulsando para Sosa. Sosa que la coloca para Ortiz y este para Jackson. Allá va Jackson Rodríguez, devuelve para el arquero. El Emelec está ganando 3-0. Domina y domina en su propio terreno. Leguizamón les dice: esto es para adelante. Lanza potente en procura de Romario Caicedo. No llega Romario. Alcanzó, me parece, a topar, o el lanzamiento de Leguizamón se fue a un costado. Lateral que cobra en todo caso Barcelona. Repuso de manos el gordito Pineida. Se acaba el primer tiempo. Vamos a ver cuántos adiciona el árbitro Afro Aragón. El balón es de Arroyo. La puso por el medio para Barcelona. Mete el pecho. Amortiguó el uruguayo un momentito el balón, como si tuviera un colchón, pero salió disparado el globo. Creo que no le sirve y el colchón a Barceló y atrapó Burray. Que intentaba llegar esa pelota Facundo Barceló, pero era complicada, no era para la cabeza, estaba presionado hasta que se acomode. Si había alguien a su espalda tal vez, pero de ahí hasta que se acomode o que trate de bajársela ahí era bastante difícil. Y el colchón como que no lo tiene bien. Y ahora la pelota la va encontrando otra vez el Barcelona. 45 minutos. Termine lo árbitro, dicen algunos barcelonistas, pero va atacando Barcelona por intermedio de Castillo. Castillo con el balón al borde de las 18. Carcelén. 2 minutos de El adición. científico de las pinturas está en Guayaquil, Tungurahua y Ayacucho. 100% barcelonista, don Víctor Neira Espinosa. Marcador en el estadio del Emelec. 1 Emelec, 1 Barcelona. Autores para el Emelec, Joao Rojas, y para el Barcelona, Gonzalo Mastriani. Ricardo. Así es, Gonzalo Mastriani, que puso el empate en este clásico del Astillero ante un error, ya como lo habíamos analizado hace un momento, un error enorme y una falta de solidaridad gigantesca por parte de la defensa del Club Sport Emelec. Ni Sosa ni reaccionó tampoco Leguizamón. Lo dejaron solo ahí a Dixon Arroyo, que la contuvo, y cuando la quiso rechazar pues ya fue muy tarde. Y qué decir de Jackson Rodríguez y de Romario Caicedo, que estaban en otro baile. 3 hombres no pudieron parar a Gonzalo Mastriani. 2 zagueros centrales y el portero Ortiz. Y ahí se divirtió Mastriani y puso el 1-1, con lo cual está por terminar este primer tiempo, que ya se ha consumido 1,5 minutos de los dos que adiciona el árbitro. Hasta los 47, dijo el Afro Aragón, y la pelota la tiene Barcelona por Bruno Piñatares. El rajista Piñatares para León. León le pega de derecha, golpe de cabeza de Leguizamón. No te gusta ahí, ¿no? Leguizamón otra vez. Se multiplica y rechaza el más técnico defensor del Emelec, con dirección a Sosa. Sosa hace una genuflexión, mueve la cintura Sosa, entra en el círculo central donde comienzan los partidos y ahora puso el balón hacia el costado derecho. Va metiéndose Romario Caicedo. A los tiempos aparece Caicedo, el eterno lateral derecho del Emelec. Toquecito con Carabalí, Carabalí para Ceballos y Ceballos con Arroyo. Arroyo para Zapata, que devuelve a Arroyo. Y final. Terminó. Lo concluyó al primer tiempo el árbitro de este partido, el señor Augusto Aragón, con el marcador, el tanteador, el placar en City Field TV, en el clásico del Astillero. Una pasión que nunca termina en el Ecuador. 1 Emelec,
1 Barcelona. Ya vendrá el comentario en la otra cabina de Ricardo Antonio Ramírez en City Field TV. Muy comentado con Ricardo Antonio Ramírez. Un comentario para comentar con el científico de las pinturas Víctor Neira, Tungurahua y Ayacucho. Ahí está la fórmula para el embellecimiento de su vehículo con Víctor Neira, 100% barcelonista. Adelante, Ricardo. En City Field TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099 583 7405. La tienda deportiva Full Imagen, personalizados, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre, entre Rumichaca y García Vilés. Mezanine, frente al Supercine. Estoy llamando al 099-944-6636. Dale a la campanita, suscríbete. Gracias a la tienda deportiva, vamos a tener premios en las próximas ediciones de fútbol de primera, licenciado. Bueno, entonces estamos aquí prestos para premiar a nuestros suscriptores en City Field TV y en nuestras plataformas de Facebook y Twitter. En Facebook como Pepe Ramírez, en Twitter @José Ramírez, y ahí estamos con el fútbol a través de City Field TV. Entonces ya pasamos a la otra cabina, decía, para escuchar tu comentario, tu análisis de lo que aconteció en esta primera parte con el tanteador. 1 para Emelec, 1 para Barcelona, y la gran ventaja para el Emelec, que Barcelona no cuenta con su crack, el Quito Díaz. Cecilia Ramírez dice, aquí estamos. Vamos, Bombillo, dice, sí se puede, dice Cecilia, ahí está. Respondiendo a lo que usted decía, que si estaba o no estaba. Ya se ha enganchado Cecilia con nosotros. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder Último Round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Field TV. En YouTube síguenos y suscríbete. En City Field nos gusta el deporte, por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Ahora sí, nos vamos de lleno al análisis de los primeros 45 minutos que acaban de concluir en el Estadio Banco del Pacífico Capuel entre Emelec y Barcelona en este clásico del Astillero. Empezar por las estadísticas que están acá. 6 remates a puerta por parte de Emelec, 7, uno más para el Barcelona, 3 remates al arco para Emelec, 2 para el Barcelona. Entonces creo que esto refleja lo equiparado que estaba este compromiso, ¿no? Este partido, en los primeros 45 minutos. No es que Emelec ha sido superior al 100% de Barcelona, tuvo más llegadas que Barcelona. Si nos ponemos a contar las llegadas de Emelec, o si se ganara por llegadas en los partidos. Si se jugara las avanzadas. Sí, si por... como comenzó el fútbol. Por llegadas te dieran los puntos, entonces Emelec en este momento sería el claro ganador, como en otros deportes. En otros deportes sí cuentan las llegadas, pero en el fútbol no, en el fútbol cuentan los goles. Acá se han marcado 2. Emelec en llegadas, en volumen de juego ha hecho muchísimo, pero ha sido pues bastante ineficaz en los últimos 30 metros. El último pase de Emelec ha fallado desde el inicio de los primeros 45 minutos que acaban de concluir. Por eso decíamos, remates tienen 6 se cuentan, 6 para Emelec, 7 para Barcelona, remates al arco, 3 para el Emelec, 2 para el Barcelona. La posesión del balón, vamos con la posesión del balón, 57% de posesión del esférico para el Emelec y 43% para el Barcelona. No está muy lejos la situación, no está muy distante entre estas dos escuadras que hoy se están enfrentando en este partido que tiene mucha trayectoria y mucha historia en el fútbol ecuatoriano. Por eso decía, si por llegada se ganara, hace rato Emelec estaría con los 3 puntos ya en el bolsillo, porque en volumen de juego ha generado más Emelec, salvo me parece que en el minuto 20 o 25 que Emelec bajó las revoluciones, licenciado, y Barcelona también
comenzó a hacerse presente en el arco que defiende el cuadro millonario, inclusive consiguieron el gol del empate, porque Emelec ya había pues, dejado de pisar el acelerador después del gol conseguido por Joao Rojas, que esto sí, hay que señalarlo, un golazo lo que le sale a Joao Rojas, aprovechándose de que Javier Burray estaba Demasiado desconcentrado, jugado estaba. no estaba atento a lo que estaba sucediendo y saca este zapatazo que lo termina venciendo y poniendo momentáneamente, lo puso a Emelec de ganador del Clásico del Astillero. Luego, decía el gran maestro Raúl Amadeo Carrizo, para no pocos, el mejor arquero argentino de toda la vida, que atajó en River. Estos son los goles bobos, que los arqueros en formación se tragan precisamente esos balones, y ya este será uno más para el señor Burray, que es un portero en formación. Burray ya no está en formación. Está en formación, si Barcelona ha tenido excelentes porteros, tomando en consideración a Burray. No, bueno, digamos ya. ¿Cómo que no está en formación? Yo creo arquero, que ya está, ¿no? O sea, no Burray sé. es un arquero novatón con relación a los monstruos de porteros que ha tenido Barcelona. Pero no sé si llamarle formación, pues, licenciado. Y o sea, claro, ¿por qué no puede ser en formación si nunca terminan de aprender? porque ya ha tenido recorrido, pues ya imagínense Tiene que lo recorrido, cojan claro. así, imagínense. Por eso, esa es una de las cosas que evidencia que los goles bobos tienen que seguirlos soportando si no corrigen esa situación. Ahora, sin embargo, mire lo que pasa después, nos vamos al otro lado, el gol de Barcelona. Tremendo descuido de la defensa de Emelec. La poca solidaridad que existió con Dixon Arroyo, que se cruza bien en el pase de Nixon Carcelén, que es el que mete la pelota para que llegue Mastriani. Si queremos la contiene justificar Nixon. por errores las dos conquistas, una por lado, bajo ninguna circunstancia podemos tomar en consideración lo ocurrido con el remate de Rojas y lo acontecido con ese obsequio de la defensa del Emelec. Claro, por eso le decía, pues. Fíjate que Garcés lo pone al back un lado para que remate Mastriani. Y lo contiene, o sea, el esfuerzo de Entonces, Dixon. le dice al contrario, venga acá, le dice Garcés, y lo deja solito para que su compañero se divierta. La contención por parte de Dixon, bien, porque llega y contiene la pelota. Cuando la quiere rechazar, no reacciona ni Sosa, ni Leguizamón, y dejan que se encuentre la pelota Mastriani, la ale hacia adentro, pues, y termina marcando el gol del empate en un partido que ha sido bastante entretenido en lo que toda va. la influencia de Garcés, porque prácticamente lo sacó de la jugada a ese back distraído del Emelec. En lo que va del compromiso, ha sido bastante entretenido el Clásico del Astillero en la noche de hoy. No es como algunos clásicos que se han visto bastante herméticos, bastante dubitativos, tanto Barcelona como Emelec. Ahora no, me parece que se han lanzado con todo, ¿no? Tanto Barcelona como Emelec. Barcelona un poco más tarde, luego Emelec denunció que Claro. que quiere ser protagonista, pero no le alcanzó el cartón, porque cuando ya consume los primeros 15 minutos está pidiendo agua. le decía que Barcelona un poco más tarde No que tiene Emelec. un buen fondo físico. Barcelona un poco más tarde que Emelec, porque después del gol es que Barcelona reacciona al 100%. Antes había tenido ciertos chispazos por ahí el Barcelona, pero después del gol que consigue el Club Sport Emelec, ahí sí se lanza con todo Barcelona a buscar el arco contrario y se pone más ánimo en este partido, que ya tenía pues ciertas situaciones que las veníamos señalando. Inclusive Emelec había creado más volumen de juego, había exigido en ciertos momentos la presencia de Javier Burray, que apareció bien, en el de Rojas no, pero en otros centros que había tirado, por ejemplo, Romario Caicedo, el mismo Barceló, Zapata, el mismo Joao Rojas, había contenido y había controlado bien las acciones del partido Javier Burray. La posesión de pelota ya lo dijimos. El tema de la precisión de los pases, 83% en la precisión de pases para Emelec y el 77% para el Barcelona. Creo que está ahí, no están lejos, tanto Barcelona como Emelec en la precisión de los pases. Ahora pues, no sé si esto de los pases esté muy centrado a la realidad, porque hubieron algunas cosas
por parte de Emelec, que no sé si eran precisamente pases en el tema de lo que estábamos observando, ¿no? Para que tenga esta puntuación. O sea, tú te o este refieres a las porcentaje. imprecisiones, qué es lo Claro. que ven, qué es lo que contabilizan. Los errores, claro, que hemos podido observar en este partido por parte del Club Sport Y Emelec. el Emelec es un mar de imprecisiones justamente en eso. Pues. Ahora, también puede ser que se cuenten los pases, pero los que están en el fondo, pues. Y eso sí yo no los contabilizaría. Pues. Todo eso son adefesios, Ricardo. Se Lo debe... sustancial en el fútbol es hacer los goles y cómo se paran los equipos en la cancha. Mira, el Barcelona estuvo perdiendo solamente 6 minutos del clásico, porque a los 18 rompe el 0 Rojas y a los 22 Mastriani nivela el partido. Eso es lo que cuenta, no es que cuántas veces tuvo el Emelec ni cuántas veces tuvo el Barcelona el balón, porque con eso no se ganan los partidos. Claro, pero pero es que eso también entra dentro del análisis. Eso es todo esos adefesios que determina el marketing. Eso también entra dentro del análisis porque ahí... El buen comentarista elude esas cosas. Ahí se pueden ver de cierto modo cuál es el desgaste, o se puede medir cuál es el desgaste, cuál ha sido la entrega por parte tanto del Barcelona o de los jugadores del Barcelona como los jugadores del Emelec. Oye, entonces, ¿cuántas veces pasó al ataque Romario Caicedo, que es la gran figura del Emelec? Romario Caicedo es el que menos entonces es deficitario, ahora. No vale. Pues. Es el que menos no debe salir para el segundo tiempo, momento. ¿No ven que no ha podido pasar al plan de ataque? Pero es que ahora está Carabalí, entonces está delante de él. Es que así es como hacen ellos las disque estadísticas, pues. Pero no se percatan de que el Emelec recargó el juego por el costado izquierdo y prácticamente no era necesario que Romario Caicedo, y la prueba es que por la izquierda se gesta el gol del Emelec. Sí. Entonces esos que dicen, es que tiene que atacar por derecha y por izquierda y no saben, no tienen idea de lo que están observando en la cancha. Acá la situación o dentro del tema o del análisis debe ser por el lado más flaco del Barcelona. Sí. Ahí, esa es la estrategia de los técnicos. En el caso de Emelec, pues comenzó a irse por el costado derecho, por donde está Carabalí. Y Castillo de lateral de Barcelona. No, está Pineda por ese lado. Por el otro lado está... Por el costado derecho de la salida de Barcelona es Castillo. Y Emelec atacó mayoritariamente por izquierda, con Zapata, con Jackson Rodríguez. Todos tenían luz verde por ahí. Y Caicedo. En el caso de la llegada. Claro, estoy remarcando que Caicedo no pasó ni 3 veces al ataque. Es que Emelec, va por el lado derecho. Viste, yo no anoto nada. Y Barcelona lo recibe por el lado izquierdo. Así es la situación. Claro, ahí sí, llega por Carabalí, pues, porque es el que está en este momento pues haciendo de volante del medio campo hacia adelante. Que está jugando como que nunca ha actuado con Romario Caicedo. Y aguanta Romario Caicedo, o sea, se queda en el fondo Romario en este Caicedo. partido no se conocen Carabalí y Caicedo, imagínate. Por el lado de Emelec, en cambio, las llegadas del Barcelona han sido por el que más ha sufrido es Jackson Rodríguez, que por ahí inclusive es donde llega el gol del empate del Clásico del Astillero. Castillo es el que habilita. Es porque se ha extremado ese Morochito Rodríguez. Frecuentemente Castillo ha estado yéndose al plan de avanzada por el empuje de Zapata, de Rojas, y ha descuidado prácticamente sus espaldas porque Sosa no lo pudo cubrir bien. Castillo es el que habilita. O sea, no hay relevos en el Emelec. Eso es lo que tienen que comentar. No hay relevos en el Emelec. Castillo es el que habilita a Carcelén y pues saca el zapatazo que lo contiene Dixon. Pues este sí es el error que hay que señalar, clarísimo. Dixon contiene el pase de Carcelén, pero no alcanza a despejar y nadie se suma a ayudar a Dixon Arroyo para sacar ese balón del área grande y termina encontrando a Mastriani marcando el 1-1. Es ahí cuando dices que no había solidaridad, eso es evidente, salvo la regularidad de Leguizamón, el resto es un desastre en el Emelec. Es un flancito su defensa. Pero es que ahí también se queda Leguizamón, claro, y es el que estaba más cerca a de él es el que lo aguanta Garcés y le dice, anda, sal de aquí, para que remate Mastriani, pues Ricardo. Es el que estaba más cerca de la jugada. Exacto. Las tomas de televisión no dejan mentir. Este argumento hay que usarlo con mucho tino porque es cruel. Si alguien está diciendo lo contrario y luego observa las imágenes, es un defraude simplemente.
Sigue con el comentario. Sí, eso en sí, como le decía, pues creo que el partido ha estado equilibrado hasta el momento, tanto de Barcelona por parte de Emelec, igual en el marcador. Vamos a ver, restan todavía 45 minutos donde puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver cómo se presentan. Ya está Barcelona. Esa es la ventaja, Ricardo, del fútbol, que no es de 45 ni de 30 minutos, es de 90 los partidos. Ya está Barcelona de nuevo en el campo de juego, ha retornado ya todo el equipo del cuadro barcelonista que dirige Fabián Bustos. Oye, dígalo. sí guardaron un minuto de silencio en homenaje póstumo a ese atleta que infortunadamente fue asesinado. No lo hicieron en este partido, me parece. Me parece que no, pues, habría que revisarlo después. Yo no lo reviso de nada. Eso sería una irreverencia, ¿no? A un hombre que Yo puso creo muy en alto el tricolor patrio. Deben haberlo hecho por Alex. Esperemos que lo hayan hecho, esperemos. Sí, deben haberlo hecho por Porque, Alex. por ejemplo, el informe de en qué estado de la cancha se encontraba el rectángulo de juego antes del partido, no lo dijo el señor Aragón, dando cumplimiento a la regla número 1. Peor de la regla número 2, que es el peso del balón. Pero está medio maluco, porque se resbaló. ¿Quién? Garcés, el campo de juego. Lógico. Se pues. resbaló Garcés. Mira estas instancias, cuánto pesa saber si el árbitro dice está en óptimas condiciones, o sea, no lo revisaron. Se resbaló Garcés, se resbaló Mastriani, también se resbaló Rojas de parte de Emelec, entonces a los dos les ha afectado y parece que por ahí veo algunos grumos que se han levantado de este escenario deportivo, recién... ¿Y al Barceló qué le pasa? ¿No ha traído el colchón para este partido? Recién inaugurado debería tener la cancha en óptimas condiciones, ¿no? Por supuesto. Hay una variante que se va a hacer en el Barcelona, vamos a ver quién sale y quién ingresa en estos momentos. Regresa a Barcelona, hay que recordar que tiene dos hombres con amarilla, Preciado y León, que son los que están amonestados. ¿Por el lado del Emelec no hubo amarillos? Ninguna hasta el momento. Mira, va invicto el Emelec. La que más preocupa, me parece, a los hinchas y también al cuerpo técnico es la de León, porque es uno de los hombres de la defensa. El partido está por comenzar, se vienen los segundos 45 minutos aquí en City Field. A tiempo de clásico del astillero viene la voz del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Gracias, la pelota en el sitio donde comienzan los partidos y se reinició el clásico del astillero. El árbitro aplicó regla 8 y la pelota la tiene Barcelona por el costado izquierdo. Estaba saliendo Carlito Garcés, cayó el Manavita y el árbitro aplica regla 12. Determina tiro libre para el elenco de Barcelona que piensa en la victoria. Lo mismo el Emelec, porque de lo contrario jugarían para Independiente del Valle. Claro, el empate no les conviene. Y para los negritos del 9 de octubre. El empate no les conviene a ninguno de los dos. A Barcelona porque quiere meterse en la pelea y a Emelec porque quiere unificar los dos torneos. Reiteramos nuestro atento y cordial saludo y le enviamos un abrazo a Tito Galo Lara, político serio, creíble, que está en el estadio del Emelec. Él es barcelonista 100% y está empujando a su Barcelona. Remata potente. Le pegó Martínez como... era Pineida, como quiso. El gordito trata de meter centro, trata de inquietar, pero lamentablemente parece que ha perdido la técnica que la mostró especialmente en el Independiente del Valle como back-wing izquierdo, Ricardo. Se complicaba Barcelona ahí en el fondo y tuvo que extralimitarse Javier Burray porque la situación se le venía oscura para el cuadro barcelonista. Ingresó Perlaza y dejó el campo de juego a Ayrton Preciado. Se fue Ayrton y entró Perlaza. Este juega por el costado izquierdo, ¿no? Adonis, yo le sigo con Ayrton. Adonis Preciado. Comienza también con el nombre, pues, ¿no? Entonces ahí está la confusión. Pero la pelota, atención que la tiene el Emelec por el costado izquierdo. Va trepado Sosa. Ahí está Lucas Sosa. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el globo? La bocha la tocó el colombiano Zapata. Para Leguizamón que devuelve a Zapata. Otra vez se repite la película como en el primer tiempo. Todo por izquierda. La estrategia de Rescalvo es por la izquierda. Y la pelota, vamos a decirle el revolucionario Rescalvo, la va impulsando Zapata hacia el costado derecho. Le dice Carabalí, yo también juego. La tocó para Caicedo. Viene Romario empujándola para Carabalí otra vez. Como en los mejores tiempos. Trata de que funcione esa sociedad Carabalí-Caicedo. El 15 en la camiseta para Perlaza. Sí, lo tengo. Ahí es, muy bien. El ahí nombre, estamos. Jonathan, ¿no?
Jonathan Perlaza. Jonathan Perlaza, así es. Yo difícilmente apunto, pero yo sé que se llama Jonathan Perlaza y la va colocando el equipo del Emelec por intermedio de su back centro Leguizamón, trepado en campo del Barcelona, de izquierda, sirve el balón hacia la derecha, buena apertura para Caicedo que tira un centrito, la pelota en las 18 de Barcelona, pero el gladiador Riveros se juega la vida el paraguayo y rechaza, otra vez el Emelec en rebote, la va controlando Arroyo, Dixon Arroyo, una burrada, se la tocó a Mastriani, pero se adelantó el balón, Mastriani nunca pensó que iba a hacer esas nada el señor Arroyo, Ricardo. Es que ese es el problema de tocar la pelota o que se quiere parecer a Sebastián Rodríguez. Que la tocan recta, pues. La pelota se la toca en diagonal, pero eso es parte de los fundamentos. Es elemental. Nunca se toca la pelota en recto, jamás. Exacto. Y cuando se remata se tiene que ahí sí. Ahí recto. En recto. Y ahí no, la mandan diagonal. Y no torcido como acontece en la mayoría de jugadores. O sea, están haciendo todo lo contrario. Pero qué horror ese enorme. Arroyo. Se la sirvió a Mastriani por un pelo. No la tuvo el uruguayo e emprendía la carrera y estábamos cantando el gol de la desigualdad favorable al equipo de Tito Galo Lara y de Víctor Neira, 100% barcelonistas. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque Mastriani sabe y no se esperaba que la toque en recto, pues si la toca en diagonal. Por eso digo, él no pensó. No, nunca se esperó que le iba a tocar en recto. Porque es elemental. Esto le enseñan desde que son chiquitos en el fútbol. Andresito, mira, cuando le digo, toque el balón, ya sabes cómo lo hace. La tira en diagonal, la pues, tira en diagonal. Se da una media vuelta con el balón Andresito y dice, toma. Y hace unas nada, un jugador profesional, convocado a la selección. Y no sé por qué se fracturó el juego, Ricardo. Hay problemas ahí en la General de Avenida Quito. Problemas. Conato de incidentes. Sí, así es, y por eso el señor Aragón, como manda el reglamento, suspende. Y no están en el tema de la distancia. Ahí no hay distancia que valga. que no están pegaditos. Y cómo es que el calor del juego los volvió a unir entonces. Aparentemente no hay distancia en ese momento. Ahora está y ayer el coronavirus comienza a jugar al Pepo. Ahí baila el coronavirus. Le decía que es bastante desconcertante y a momentos también deprimente que jugadores profesionales no sepan cómo tocar la pelota, licenciado, que la tocan en línea recta cuando lo correcto es en diagonal. Todo pase se hace en diagonal. Eso te lo enseñan cuando estás en la formativa. Por eso te digo, eso es elemental. Sí, por supuesto. Y eso releva simplemente de todo comentario. Falta de fundamentos, pero enorme para hacer ese tipo de cosas. Se metieron en el reverbero todos los suplentes del Barcelona, entre ellos Nixon Molina, que debió haber estado abriendo este partido, no con Carcelén Bustos, no con Carcelén. Hay que darle dinámica, hay que darle creatividad, empuje, en el buen sentido, con Nixon Molina, que tiene unas 20 categorías arriba del señor Carcelén. Y en el Emelec también comienza a moverse la gente, a meterse en el reverbero, es decir, para calentar cuando todavía no se reanuda el partido. Ingresa incluso un miembro policial, estoy observando, en la canchita del Estadio Banco del Pacífico. Querían gente, ahí está, ya está la gente de nuevo. Querían que vuelva la gente al estadio, que pone el color, que pone la alegría. Pero si es del 50% de la capacidad del estadio, debe haber pues unos espacios, ¿no? Nadie los ha ubicado. Pues. Que pone la alegría, dice la gente en los graderíos, ahí está. El jugador número 12 comenzó a darse de golpes. Lo peor es que es entre sí, ¿no? O sea, esa es la peor, lo que llama la atención. La barra del mismo Emelec. Claro. Y a propósito, sé que está fraccionada esa agrupación que comenzó con el nombre de nuestro buen amigo, que en paz descanse, el Tano Cabana, Giuseppe Cabana. Ahora eso está ya totalmente esparcido. Que tenían, ya no hay líderes en el tema de la barra del Emelec. Parece que sí, pero esta es la situación, la
la poca coordinación que hay entre ellos mismos es que produce este tipo de O incidentes. sea, la pelea es entre líderes. Sí, es lo que Se produce pelean incidentes. como los politiqueros por el poder. Le decía que la barra, que como ya usted bien lo mencionó, inició con buenas intenciones, ¿no? Ya se ha perdido 4 minutos. De empujar, de hinchar, de seguir a Emelec a donde vaya. Ahora es lo contrario, pone problemas para que Emelec no pueda jugar el clásico del Astillero. El único que les está siguiendo a esos políticos ladrones es Fernando Villavicencio, que va a ir con un voluminoso expediente hasta los Estados Unidos, particularmente a Miami, la ciudad del sol, para que se interese en alguna medida la justicia norteamericana y pueda darle una manito a estos de la nuestra que permanentemente están roncando, Ricardo. Sí, así es, para que tengan una ayuda, ¿no? Los tecnifiquen, alguna cosa para que encuentren. Que les pregunten, focos. ¿y por qué roncan tanto ustedes? ¿Saben en lo que puede derivar esto? Que si el juez central Puede paralizar y dar por finalizado el partido, decide, por falta de garantía. exactamente, si él decide o ve que la situación no va para mejor, entonces o se paraliza y se finaliza el compromiso, o se paraliza y se deja para mañana a una hora que se pueda poner el compromiso, que se pongan de acuerdo tanto Barcelona como Emelec, y esto será a puerta cerrada, ya no será con público. La reanudación del clásico, si es que hoy no se puede continuar. Se ha perdido 5 minutos, 5, ya casi 6 minutos, porque a los 3 de esta segunda parte, o 48 en el global, se fracturó el juego por ese conato de incidentes en una de las localidades del estadio de Emelec. Y de ahí volvemos a la pregunta, ¿no? Y el distanciamiento. Y entonces esos que hacen de cabezas visibles del COE, es que hemos tenido la célebre reunión. Se reanudó. Ahí está la célebre reunión para que se terminen dando golpes entre ellos mismos, los hinchas de un club, como es en este caso del Emelec. Porque aquí no van a decir que han sido los hinchas del Barcelona, pues no hay ingreso, que ni siquiera están permitidos que ingresen. Salvo el caso de Tito Galo Lara. Que está de infiltrado ahí. No hay, pero está ahí. Pero él está en una posición donde no hay conato de incidentes. Pues, ¿no? Por supuesto, mano de Carcelén. Se reanudó el clásico del Astillero, licenciado. Ese Carcelén que está a distancias siderales de Nixon Molina, sin embargo, le tiraron la camiseta de titular. Algo poco creíble en esta mediocridad que representa tanto el técnico del Emelec como el del Barcelona. Y ahora se reanudó efectivamente el juego. Habrá un saque de portería para Barcelona. Marcador en el Estadio Capuel. 1 Emelec, 1 Barcelona. Marcaron, atención, Joao Rojas para Emelec a los 18 minutos y Mastriani a los 22 para el Barcelona, que va cobrando saque de portería en regla 16 por intermedio de Burray. Movió desde los 5,50, terreno que defiende el equipo emelecista. Va saliendo por el costado zurdo precisamente Rodríguez en dirección ahora de Joao Rojas, que se junta con Rodríguez, que vuelve hacia atrás para Sosa mucho más atrás para el arquero Ortiz, que está despierto. Abierto los ojos tiene permanentemente el señor Ortiz, me refiero al arquero. Movió con pie derecho para este número 5 que hizo una asnada, ¿no? Que pudo haber determinado el gol de la desigualdad si Mastriani pensaba un segundo nada más. Así es, si se adelantaba. Faltaba que piense Mastriani, un segundo. Si se adelantaba la jugada Mastriani, era otra la historia que estamos hablando aquí. Y la pelea hubiese sido peor, no se hubiese recrudecido más el tema de lo que pasó en las gradas. Debe ser terrible para el señor Alfaro, que convoca a este Arroyo permanentemente. Mira lo que le puede hacer cuando lo use en la selección. Claro, así es. En CityField TV, programas en vivo, si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos, con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Tienda Deportiva Publimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos y todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés Mezanine, frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636. Gracias a la Tienda Deportiva Publimagen, vamos a tener obsequios, regalos para toda la gente que se suscriba a CityField TV. Vaya a darle a la campanita, suscríbase para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos con el formato radio y los partidos del campeonato local. Y con esto pues vamos a estar haciendo sorteos en los distintos partidos, en las distintas
fechas del campeonato local y vamos a estar dando obsequios de los equipos preferidos, Barcelona, Emelec, Liga, con el auspicio de la tienda deportiva Pulimagen, licenciado. El árbitro con pelota a tierra reanuda el juego aplicando regla 8. El balón lo tiene el Emelec por el costado derecho. Atención, 13 minutos. Se perdieron 6 y entonces vayan y réstenle 6 a estos 13 y vean cuántos le queda. Son 8 creo, ¿no? Los que realmente se han jugado. Sí. 6 se han perdido. Sí, se deberá responder al final de 45 minutos normales. Toca y toca el Barcelona por el costado izquierdo de la cancha. El balón impulsado por Mastriani, un zaguero rechazó y se fue, fuera del campo, lateral que favorece al cuadro barcelonista. 8 de juego y 6 que se perdieron, son 14, Ricardo. Entonces ahí tienen ustedes, lo que se ha jugado de estos 14 minutos es simplemente 8. Tendrá que adicionar el árbitro a la conclusión de esta primera parte nada menos que 6 minutos aproximadamente y la pelota la tiene Barcelona. Atención, me meto en este partido, no puedo salirme, va jugando Castillo, toquecito ahí para la posibilidad de Bruno Piñatares, que de gran distancia entrega para el portero Burray, que como quinto defensivo salió el inmaculado Burray, rechaza la Azucena Burray, pelota terreno que defiende el Emelec. Eso de Azucena por el color de su uniforme, es blanco el que tiene Burray. Por el costado zurdo gesta el Emelec, otra vez un ataque por Zapata, marcó Castillo, la pelota le salió, ahora finalmente para Arroyo que aparecía transitando por la izquierda, la impulsa para Zapata, la juega al medio. ¿Para quién? Para que se luzca León simplemente, y va rechazando. Fíjate entonces, ahí está, a los que anotan que la mayor cantidad de veces la tiene el Emelec, pero ¿para qué la tiene? Lo cogió roncando ahí a Joao Rojas, que era el que estaba como hombre en punta en esa oportunidad Barceló, y no hubo reacción por parte del Club Sport Emelec. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Field TV en YouTube. Síguenos y suscríbete. Aquí en City Field TV, a tiempo de clásico, está relatando el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes, el relator de Ecuador. Remata Perlaza, Jonathan, pero el arquero Ortiz, con los ojos bien abiertos, como ya les había advertido, está deteniendo con seguridad el rosa portero del Emelec, cuyo tanteador lo observa permanentemente el arquero y dice: 1 Emelec, 1 Barcelona. Estamos en el clásico del astillero, una pasión que nunca termina. Es el fenómeno del fútbol por City Field TV, en Facebook como Pepe Ramírez y en Twitter @José Ramírez, y la pelota la tiene Ceballos que la va colocando hacia la derecha para Caicedo, viene Romario, otra vez con Ceballos, con Caicedo, toquecito para Leguizamón, allá va el más técnico defensor que tiene el Emelec, juega hacia atrás para el arquero Ortiz mueve con el pie derecho, tiene que acelerar, la encontró bien Ortiz y tocó para Rodríguez, pero falla en la habilitación. Carcelén estaba tocando para Mastriani, que se la devuelve, se hace un nudo ese Carcelén, pobrecito, no sabe qué hacer. Mastriani le entrega redondo el esférico y Carcelén ni Cuadrado se lo devolvió. En una jugada que se le venía presentando importante a Barcelona. Al primer toque. Por supuesto, ahí la terminó embarrando completa Carcelén. Y sigue ahí esperando Nixon Molina, otras nada del técnico Bustos, y la pelota que la tiene Rojitas para sus íntimos, allá viene, toquecito, hacia la punta derecha, entra Romario Caicedo, golpe de cabeza, se la colocó para Brian Carabalí, para Caicedo, desbarate el Faraón, como una centella, apareció y rechazó, pelota que va fuera de la cancha, saque de costado para el Emelec, mueve el mismo Caicedo, la va tocando con Ceballos, con Caicedo, viene Romario, acomoda para Ceballos con Rojitas, remata Rojitas, pero el portero, bien, en el tirito de Joao, esta vez atrapa el arquero Burray. Así es, terminó controlando ese esférico Javier Burray sin ningún problema. Era un tirito, como bien lo señala el licenciado. Y como dijiste en el comentario cuando te hice la referencia de Raúl Amadeo Carrizo, ¿dónde tuvo la formación Burray? En el Macará de Ambato. Y hoy es titular del Barcelona.
el club que más títulos ha ganado en la historia de nuestro campeonato. Así que cuánto más tendrá que aprender el señor Burray. Simplemente la pelota la tiene Barcelona. Barcelona con el balón. La gente de Barcelona quiere que aparezca el equipo de los milagros para ganar este clásico, pero el Emelec se resiste y el balón lo tiene Castillo. Castillo en primera, en segunda velocidad, jugada para gol, para gol, para gol. Intentaba rematar ahí Martínez y lo derribaron. Lo talaron a Martínez, tiro peligroso contra la portería de Emelec. Hay que ponerlo de urgencia al Quito Díaz en ese tiro libre. Esta sí es una situación bastante complicada para Emelec. Pero más complicado es para Barcelona. ¿Quién cobra? Las faltas ahí, en ese sitio, León también cobra bien ahí. León cobra bien. Ah, sí, ¿no? Sí, Fernando León cobra bien, por eso le decía que... El pelo pintado Cortés también cobra bien. Es peligroso. Y Quiñones cobra bien, pero salvo el caso de León, ninguno está. Ninguno está, claro, salvo León. Decía que esas faltas allí, en ese sector, es bastante peligroso. Esas son las que no se recomiendan hacer. Tiro libre contra la portería de El Rosa Ortiz, arquero del Emelec. 4 o 5 hombres del Emelec está ubicando en el muro de contención y uno que se queda tendido detrás de la barrera. Son entonces 6. Creo que es Joao Rojas, ¿no? El que se está escondiendo ahí. Rojas es el que se acuesta ahí. 5 hombres porque se restó uno, ya que está como a 2 metros y eso no podemos considerar barrera porque por el medio de él y la agrupación de sus compañeros puede meterla. En este caso León le pegó potente, pero el balón pasa cerquita, digamos, del segundo palo, o topó en alguien de la barrera. Debió ser córner. No, el árbitro dijo simplemente saque de portería. Se arrepiente una y mil veces León. No cobró bien y como él quería, Ricardo, salió un poco torcido el remate. Claro, el efecto no le agarró como lo quería ubicar o como le quería pegar León, y terminó la pelota yendo detrás. O sea, la curva se hace, pero detrás del arco de Pedro Ortiz. Pero desde esa distancia, Díaz, es como para levantar balcones, ¿no? Ya estaríamos cantando el gol de la desigualdad que tanto busca el Barcelona. Estamos ya en 20 minutos, 20, menos 6 que se perdieron. Entonces simplemente jugados 14 de este primer tiempo. Tendrá el árbitro que revisar sus anotaciones. De seguro que él sabe que se perdieron 6 y algunos segunditos más en la paralización del juego por el conato de incidentes que se detectó en una de las tribunas del estadio del Emelec, es decir, del George Lewis Capwell, donde estamos transmitiendo y donde volvemos la mirada al partido. Arroyo, cuidado, te equivocas, entregó para Rodríguez, imposible que se equivoque de 2 metros, y ahora tira un centrito Joao Rojas. Eso es todo lo que sabe hacer el señor Rojas. Toma el balón y boom. Toma el balón y boom. No ve que esté un compañero bien ubicado, no luce una gambeta, no hace una pausita. Es un mar de imperfecciones el equipo del Emelec. Así es, por ahí intenta llegar el cuadro millonario, bastante errado. O sea, el volumen hace mucho Emelec, pero ya en el último pase, como decíamos, es lo que está fallando el cuadro que dirige Rescalvo. No sabe simplificar el juego entonces. La pelota la tiene, ahora Barcelona, saliendo desde el fondo, el paraguayo Riveros, viene el gladiador, coloca para Pineda, Pineda con Perlaza, Perlaza que trabaja ahí frente a Carabalí, toca del Emelec y da lateral el árbitro naturalmente para Barcelona, en regla 15, ya cobró Pineda para Carcelén, entra el gigante Carcelén, se rueda Leguizamón y Arroyo le reclama algo a Carcelén, viene Leguizamón. Y como en el boxeo, los pone a distancia, Ricardo. Míralo. Y se va armando los problemas ahí también. ¿Qué no piensas? Le dice Aníbal Leguizamón. No piensa, le dice ¿qué? ¿A Carcelén o a Arroyo? Arroyo. Porque si le dice a Carcelén le calienta la cabeza y No, Carcelén el que se le decía incrementa el marcador, pero de puñete. Y ahí se puso ya enérgico el señor Aragón y le dijo, ya, basta, le dice, ya, deje la nota para otro día. Hoy estamos jugando. Pero en realidad no lo tocó no Arroyo. No lo toca Carcelén, ¿no? Sí. En la repetición de la jugada. Se molesta a Carcelén innecesariamente porque no lo toca. Entró cabeza y dejó Zapata el campo de juego.
Se fue Zapata. Entra Cabeza. Más ofensiva para Emelec. Más fuerza en el ataque. Cabeza. El boxeador Cabeza, ¿no? El boxeador Cabeza. Ingresó el forward del Emelec. Camiseta número 9. Saque de costado. Otra vez. Digamos, para Barcelona, ¿no? Está movilizando Pineda. Golpe de cabeza. Está restando en estos instantes Caicedo por la derecha. La pelota queda vivoreante. La toca Barceló y otra vez lateral para el Barcelona. Le encanta al Emelec que se juegue de lateral. Sí, hay otro lateral en favor del Barcelona que ya lo están ejecutando ahí los jugadores amarillos. Hay que jugar solo con las manos, dicen los elementos del Emelec, porque ya carecen de ideas para aplicar los pies. Está rechazando desde el fondo Caicedo, nuevamente a lateral, pero menos mal que topó en uno del Barcelona y es saque de banda para el cuadro, el primer campeón ecuatoriano, el glorioso Club Sport Emelec. Después del saquecito lateral que ya está imperando en este partido como impotencia a la falta de jerarquía de los jugadores, particularmente del Emelec, que van al ataque, iban porque rechazó bien el cuadro de Barcelona por Pineda cuando intentaba tirar un centrito Romario Caicedo. Vuelve a localizar el globo el Emelec, sin embargo por intermedio de Arroyo hacia la parte izquierda viene Jackson Rodríguez y en terreno que defiende el Barcelona. Les estoy relatando, Rojas con Arroyo, con Rojas, con Carabalí, toca para Ceballos, va a rematar, impulsa hacia la derecha para Romario Caicedo, jugada para gol, Romario le pega el balón de cabeza y salvó. Gol, 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 y 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 gol. Gol de Rojas nuevamente. La metió Rojitas en una sucesión de cabezazos. Impresionante, maravilloso. Gol del Emelec. Así. Joao Rojas, así. Deja colgado una vez más el balón en la red de Barcelona, como si fuera el más notable trofeo en su vida. Te nombro. Joao Rojas en este canto de gol. Hincha del Emelec, levántate, canta tu alegría. El estruendo que trepa al cielo hace estallar los corazones azules. Se abrazan los emelecistas hasta sin conocerse. Se empató el partido. Pasó a ganar Emelec el partido. 2 Emelec, 1 Barcelona. Joao Rojas. Sale a cazar mariposas ahí Javier Burray y con eso pues se termina marcando el segundo gol en una sucesión de cabezazos, como yo bien lo dice el licenciado. 2 cabezazos dentro del área es gol. Acá hubieron 3 para que sea el gol de Emelec para ponerlo adelante en el marcador en esta oportunidad. Y fue el mismo Joao Rojas el que marca el segundo gol de este partido. 2 para Emelec. Iban 24 minutos de la segunda parte. 2 para Emelec, 1 para el Barcelona. Se va Michael Carcelén y es la oportunidad de Matías Oyola con el número 18 de ingresar en este clásico del astillero que ahora ya momentáneamente lo tiene nuevamente a Emelec de ganador. Y Molina que siga esperando, le dice el señor Bustos. Molina que moline. El técnico barcelonista. La pelota la va controlando el arquero del Emelec, Ortiz. Se lanza sobre el globo como para no soltarlo nunca más. Pasó a ganar el Emelec. Hay alegría en la parcialidad azul. 2 tiene Emelec. 1 Emelec con gritos de Joao Rojas en el primero y en este segundo tiempo. A los 18 minutos de la primera parte y a los 24 de esta segunda, que ya tenemos 27, pero como se perdieron 6, se han jugado entonces 21 minutos hasta el momento según nuestro control. Cayó Jackson Rodríguez, allá está el número 20 sobre el engramado del estadio Capuel y habrá tiro libre naturalmente, que ha determinado el árbitro Aragón, aplicando regla 12, regla 13 para cobrar, regla 8 para la reanudación del juego. Ricardo. Así es, se va por el tiro libre
allí la decisión del juez Aragón. City Field TV, programas en vivo, si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Tienda deportiva Pura Imagen, personalizados, sublimación, gigantografías, equipos deportivos. Todo en publicidad. Ubícanos en el octubre entre Rumichaca y García Vilés. Mezanines frente al Supercines. Hoy llamando al 099-944-6636. Aquí en City Field TV. A tiempo de clásico está relatando el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes, el relator de Ecuador. Entra Barcelona en las 18 yardas de Barcelona, toca hacia atrás para Rojas y este impulso hacia la derecha para Carabolique de cabeza, sirve a Romario Caicedo. Entraba como una bala Romario Caicedo y le pegó potente por los cielos de Guayaquil. No sé si topó en un zaguero de Barcelona y debe ser córner, Ricardo. Tiro de esquina para Emelec. El segundo del partido para Emelec. Segundo lanzamiento en este segundo tiempo en lo relacionado a los corners. Regla 17 que aplica el árbitro Augusto Aragón. Va acomodando el balón. Creo que Joao Rojas, ¿no? Para el lanzamiento. Sí, Joao Rojas. Ahora trata de ser figura el señor Rojas. Al margen de los 2 goles se mete en el partido desde el costado derecho, punta derecha, va cobrando Rojas con el pie derecho, está rechazando bien, ubicado Mastriani en la posición de Riveros, como zaguero central rechazó Mastriani, otra vez Rojas. Se le quedó el balón ahí a Mastriani y aprovechó Rojas para darle un tirito al arquero Burray, que agradeció de paso, porque esa es una papita frita, facilísimo de digerirla, pero el Emelec sigue pensando en más goles. Ataca Jackson Rodríguez por la izquierda, se metió, acomodando el pase en estos instantes para la posibilidad de Rojas para Rodríguez, cae Rodríguez, el árbitro no anota, hay una falta contra Rodríguez, lo posterior pitó. Lanzamiento libre para Barcelona. Ahora entiendo, después de observar el cobro del tiro de esquina por parte de Joao Rojas, ahora entiendo por qué le dedicaba el gol a Rodríguez, no, pues es de la misma escuela. Porque tomó el bate él. Pues. ¿Y por qué de la misma escuela? Cobra horroroso el tiro de esquina. ¿Cómo lo va a cobrar ahí donde está un jugador de Barcelona, pues, Rojas? Hable serio, pues. Le sigue la línea a Rodríguez. No va a creer. Menos mal que se sale del molde en el tema de los goles. Menos mal que, claro, que hace los 2 goles, porque de lo contrario, porque imagínese. Uruguay no te hace un gol nunca. Pelota fuera de la cancha, saque de costado que favorece al Emelec. Va movilizando Romario Caicedo y el Emelec está acariciando 18 puntos o 21 puntos, ¿no? Hay que revisar permanentemente la tabla. Está rematando potente, violento Rojas. La pelota, no sé si la tocó el arquero, simplemente el lanzamiento. Pegó en el palo. Pegó en el vertical y no en la mano de Burray, que trataba de interceptar el remate de Joao Rojas. Emelec 2, Barcelona 1, en este partido clásico del Astillero. Una pasión que nunca termina. Es el fenómeno del fútbol en City Field TV. 21 puntos suma el Club Sport Emelec con este triunfo. Te decía, ¿no? Llegó con 18 y más 3. Si las matemáticas no me traicionan, entonces son 21 puntos, igual que los negritos del 9 de octubre. Así es. Y el puntero tiene 24. El Independiente del Valle, que como dice Michel Deller, le falta una corona, que es la de campeón nacional, y está ciertamente cerquita, porque se descuenta que el Independiente con el Emelec va a ser un robo, ¿no? A favor del cuadro de Independiente. La pelota la tiene el Emelec, está ganando, pero no es un triunfo convincente. El balón lo tiene el arquero Ortiz con el pie derecho, potente arriba, golpe de cabeza de León que no progresa, le ganó Barceló, ahora para Cabeza. Quería decirte que tomes en consideración la influencia de Cabeza en el segundo gol, que con la cabeza metió el señor Joao Rojas, como acarrea marcas y sobre todo pone un cabezazo para que se ponga el gol de la desigualdad, el forward, el boxeador Cabeza. Es que justamente le quería señalar eso. Se va Mario Pineda primero, después de la variante le digo. Se va Mario Pineda y se viene el Loco Cortés al campo de juego. El Loco que va a jugar contra su ex equipo? El número 13 para Cortés.
El número de la suerte de Gabriel Cortés. ¿Qué número es? El 13. 13. Y la sintonía de Cityville TV crece, crece y crece en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y la pelota la tiene dominada Barcelona. Al balón por intermedio de Castillo. La va colocando justo para el recién ingresado Cortés, pero pierde frente a Arroyo, que rifa simplemente el balón. Ese no es un pase. Horroroso para nadie. Nuevo capitán del Emelec. Sí, para nadie ahí Dixon se apresuró en demasía en lanzar el pase. No tiene idea de que es un volante central. Ahora, sí, usted lo acaba de señalar bien en el gol, en la participación de Cabeza. Pero Cabeza, la influencia de Cabeza. Pero Cabeza participa, o cómo cambia el frente de avanzada de Emelec con la inclusión de Cabeza dentro del campo de juego, que es lo que no estaba haciendo Zapata. Estaba muy poco participativo el colombiano. En cambio Cabeza sí tiende a ya, por ejemplo, los jugadores de Barcelona, tanto Piñatares como León, ya no se sueltan mucho porque está ahora la presencia de Cabeza y Barceló. Entonces así es la variante del tema, ¿no? Así es la variante de la ofensiva que presenta en estos momentos el Club Sport Emelec. En alguna medida está ya solucionando el peso ofensivo que no tuvo a lo largo de los 45 y más minutos, o sea, 45 del primer tiempo y de los que se jugaron en este segundo mientras no estaba Cabeza. Ahora es que también hay que ser claro, Zapata no hace esa función, entonces no lo vamos a no le vas a forzar al jugador de Millonarios, claro, de Bogotá. No lo vamos a poner a él en esa situación porque no hace o no cumple esa función, pero si lo tiene a Cabeza el técnico, póngalo a Cabeza y no se complique. ¿Por qué? Hace perder a Cabeza. Y la pelota la tiene otra vez el Barcelona por Perlaza. Va entrando en terreno que defiende el glorioso Club Sport Emelec. Martínez en un pasecito hacia atrás con Oyola. Oyola para Cortés. Cortés levanta un centrito, pero avisado simplemente para el buen portero Ortiz, que la va deteniendo con toda seguridad Ortiz, y pierde también unos segunditos valiosos de tiempo, ¿no? Estratégicamente el arquero del Emelec. Bueno, ahora, porque van en ventaja, Ricardo. Claro, ahora la situación es diferente, pues la tiene la sartén por el mango, la tiene el Club Sport Emelec en estos momentos. Ahora puedes decir, ay, vamos a sostener la pelota, toquémosla atrás, hagamos cascaritas, lo que quieran hacer, pero ahora porque están con el marcador a su favor. Y ojalá, en cambio, los hinchas del Barcelona puedan ver que su equipo también tome la sartén por el mango, que se lo arrebate al Emelec. Y la pelota la tiene Oyola. Oyola la va colocando cortito por el costado izquierdo. Está saliendo otra vez el equipo de Barcelona. Cortés para Oyola. Tira de izquierda la pelota dentro del área. Jugada para gol. Le pega Mastriani. El barbado Mastriani se arrepiente una y mil veces porque podía rodarla para Garcés, ¿no? Podía haberla hecho rodar, claro. Pero tomó la decisión que mejor le pareció a él. Dándose vuelta frente al arco y rematando. Ahí la situación también era complicada. O sea, la toma de decisiones, lo que ocurre es que dentro del área, la toma de decisiones o el tiempo que te da para tomar la decisión es de microsegundos. Entonces, o la haces bien y te sale, o la haces mal y te fuiste al carajo. Entonces, ahí está el tema, pues la toma de decisiones es lo que pasa por algunos jugadores. Bueno, y como dicen los grandes maestros, dentro de las 18 no se piensa, se decide, como Rojitas en el muy cabezazo, poco tiempo, muy por poco ejemplo, tiempo, ¿no? En el segundo gol que determina esta victoria transitoria del Emelec ante el Barcelona por 2-1. Estamos ya en 36 del segundo tiempo, menos 6, entonces 30, y la pelota la tiene Mastriani por izquierda, Mastriani para Garcés se mete dentro de las 18 del Emelec y se cruza como 60 metros desde del centro hacia la derecha. Tuvo que correr apresurado Sosa y salvó cuando ingresaba Garcés, bien perfilado contra el arco de Ortiz. Cayó ahora Barceló. Cayó Barceló en una recuperación de pelota que intentaba hacer y lo fue a talar ahí Perlaza. No está muy contento como van las cosas y le fue dando su cariñito a Facundo Barceló, que también interviene en la jugada del gol de Emelec, ¿no? Y cabecea Cabeza, cabecea Barceló y cabecea Rojas. Y termina cabeceando Rojas, que es el que marca el gol. Porque el esfuerzo, la participación
la entrega por parte de Castillo no alcanzaba, pues tenía que hacerse 2 Castillos para que pueda cubrir todo el ancho del arco que está defendiendo Javier Burray. El que sí me parece esté errado en esa salida es Javier Burray, porque él debió haber aguantado dentro del arco, no Castillo, que Castillo no podía meter la mano. Esa es la desventaja que tuvo el Barcelona en esa oportunidad. Bueno, total que hubo una trilogía azul y 3 cabezazos determinaron este 2-1 que se está cocinando en 37 minutos ya del segundo tiempo entre Barcelona y Emelec, o Emelec y Barcelona. Juega el portero Burray. Vuelvo la mirada a este partido que está por concluir. Ojalá el árbitro se acuerde de que se perdieron casi 7 minutos en la paralización, en una de las paralizaciones de este segundo tiempo. Saliendo por la derecha el equipo de Barcelona por Castillo. Lo cazaron a Castillito. Lo cazó Jackson Rodríguez. Mira Jackson, el look de Jackson sí. Rodríguez. Jackson ahí, parecen agujas. Jackson ahí fue con toda la mala intención. Ahí sí fue con toda la Lo cazó por eso. Con toda la mala intención y bien merecida la tarjeta amarilla por parte del señor Aragón para Jackson Rodríguez, ¿no? Ahí se la ganó. Nada que discutir. Le entró mal al jugador de Barcelona que se le iba y ya le había dejado el camino, o lo había dejado en el camino el jugador de Emelec. Bueno, y hace bien Jackson Rodríguez de no protestar como sus compañeros. Tranquilo, se la tomó. Entonces, porque él sabe lo que hizo. Él asimila como en el boxeo el castigo. Está ahí uno de los elementos del Emelec, en cambio caído. No sé a este quién lo tocó. Creo que Sosa. Deje ver quién, ya le digo. Sí, hay uno que está sentado. Sí, está Por eso al borde no se del área. puede reanudar el partido. Ya voy a ver, voy a ampliar. Ahí está. Era Rojas era. Rojas el que estaba acá. Que le encanta andar por los suelos. Habrá tiro libre que favorece Se ha sentado al cuadro del Barcelona. Una jugada que puede terminar en gol, recostadito hacia la mano izquierda del arquero Ortiz. Va a entrarle en ese tiro libre. Más cerca apareció Yola, pero finalmente me parece que será el loco Cortés. Cobró Yola, sin embargo, la pelota para Rivero, golpea de cabeza, entró y salvó. Pero el árbitro ya estaba indicando carga contra el portero. Lo hicieron volar, pero por la fuerza de los adversarios, no tras el balón al arquero Ortiz, y vuelve a paralizarse el compromiso, se fractura el partido. En una especie como o sea, se arma una especie de Battle Royale cada que van a los tiros libres, a los tiros de esquina. Ajá. Ahí León le pegaba. Ahí hay falta. En la vuelta le pegaba con el botín. Si revisan el VAR, ahí hay una falta penal contra enorme. Uno de los jugadores del Barcelona. Enorme. Del arquero Ortiz. Enorme, sí, porque le termina pegando, haciendo el botín hacia atrás. Lo inhabilita prácticamente, lo eleva. Haciendo el botín hacia atrás está pues ahí la falta en contra de Pedro Ortiz, que es lo que señaló el juez central Aragón, porque termina pegándolo, termina agrediéndole en el pecho al jugador, al portero del Club Sport Emelec. Era León. Entonces le dieron la falta al Emelec y no al Barcelona, que vimos volar a uno de sus jugadores cuando se topó con el arquero Ortiz. Ahí está, se está recuperando Pedro Ortiz. Falta de apreciación del árbitro, ¿no? Ortiz tiene que hacer esa escena, pues. Hay 2 variantes que se preparan en Emelec. El uno es Orejuela con el 18 y el otro Lastre con el 34. Vamos a ver. Y sigue Rojas en el piso. Ya les llevan la camilla justamente. Se ha sentado con Rojas. Eso le iba a decir. Rojas hoy se ha sentado como 3 veces después de cada gol. En 2 ocasiones con los goles se sentó y no quería moverse. Ahora nuevamente. Le encanta sentarse a Rojas, entonces. Va saliendo en estos momentos para que lo atiendan fuera de la cancha como corresponde, como dice el reglamento. Ahí apareció ya el árbitro Aragón. Ahora nuevamente se sienta Joao Rojas. Me interesa revisar la jugadita que dices que agredieron al arquero del Emelec, porque hay un jugador del Barcelona que vuela ahí. Se va Rojas y entra Lastre con el 34. Y de no revisarse es simplemente una inoperancia de los que manejan el VAR en este clásico del Astillero. Pero dicen que le hicieron falta al gigante arquero del Emelec y ahí terminó toda la cosa. Entra Lastre. Entra Hernández, creo, ¿no? Entra Orejuela,
Orejuela Y ingresó. un Morochito también entra. Se fue Barceló, ingresó Orejuela. ¿Quién más? Alguien más entró, un Y entró- delantero. Entró Lastre por... Ese es Lastre, el 34. Lastre es el 34, que ingresó por Joao Rojas, que se fue definitivamente. Bueno, y entonces estamos Exhausto. ya en 44 minutos, 44 del segundo tiempo. Va concluyéndose este clásico del Astillero. No menos de 6 minutos tiene que adicionar el árbitro Augusto Aragón en este partido que gana el Emelec con la cabeza de Rojas en 2 oportunidades, en el primero y en el segundo tiempo. Y Barcelona puso transitoriamente el empate por Gonzalo Mastriani, que se ha mamado no menos de 3 posibilidades clarísimas de gol. El uruguayo de Barcelona, Ricardo. Sí, ha tenido oportunidades el jugador de Barcelona, Gonzalo Mastriani, sin embargo, pues en la toma de decisiones, como decíamos, no le ha jugado la suerte en esta oportunidad. Y va saliendo Leguizamón en terreno del Emelec. Rechaza potente. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Lo tiene Barcelona por intermedio de Oyola. Oyola hacia el círculo central donde aparece León. Allí es donde comienzan los partidos. Hace un pasecito corto para Cortés. Este impulsa desde el medio a la izquierda. Golpe de cabeza. No pudo dominar la Perlaza. La pelota se va a un saque de banda que le favorece a la representación del Emelec y le toma el peso a ese globo. Falta de El lateral diestro Caicedo. No está con el peso reglamentario. Árbitro le dijo a Aragón. Va a cobrar el eterno Romario Caicedo, tardándose una inmensidad, aprovechando que el reloj siga andando y andando para la conclusión de este encuentro que parece ya el Emelec. Todo el pescado lo tiene vendido. 2 tiene Emelec, 1 Barcelona. Sale por la derecha el cuadro barcelonista por León. El faraón le pega potente hacia la izquierda, buscando a Garcés. Mastriani remata. Le pegó de sur del uruguayo. El barbado Mastriani. Otra vez tocó a alguien del Emelec y se hace córner, ¿no? Córner, tiro de esquina. No era Sosa el que rechazaba casi cayéndose. Romario Caicedo. Córner, tiro de esquina para Barcelona que busca afanosamente el gol de la igualdad. Desde el costado izquierdo le va a pegar, le va a entrar en regla 17. El rubio de Farmacia Cortés lo hace ceñido a media altura, golpe de cabeza de Mastriani, la pelota queda servida. La encuentra Oyola, Oyola para Cortés, pero le puso mucha fuerza en el pase. Cortés le dice, oye, Oyola, esa no era la jugada. El loco Cortés ahí se muestra incluso no haciendo honor a su apellido, no más descortés en lo que le decía al jugador de Barcelona, a su compañero Matías Oyola, cuando le devuelve la pelota forzada, ciertamente, porque no estaba listo o preparado ahí Gabriel Cortés como para recibir ese esférico y Oyola se lo toca de primera. Entonces ahí está el problema, que no pues estaba listo y con eso se murió el ataque del Barcelona. Bueno, y de aquí en más observaremos cuántos minutos va a adicionar cuando ya esté en la cancha Nixon Molina. Se fue Piñatares. Viene de Santa Rita de Vinces a reforzar a Barcelona, el notable volante de armado que tiene el campeón ecuatoriano Barcelona. 9 minutos de edición. Nixon Molina ya está en la cancha. Me quedé corto entonces, ¿no? Claro, 6 en la paralización y luego hubo no menos de 2 paralizaciones más. Entonces se perdieron total 9 minutos. Es un tiempo que puede Barcelona resolver, llegar al empate y hasta ganar el partido. Eso le iba a decir, que estos son los minutos más apremiantes, son los que son los de reposición, ¿no? Porque ahí es donde suceden las cosas. Vean lo que le pasó a Ecuador. Recuerda que Flamengo a River le ganó una Copa Libertadores en 3 minutos. Ahora tienen 9 los jugadores del Barcelona para cambiarle la historia a este clásico del Astillero. Cobra Cortés el tiro libre. Y el arquero Ortiz, mira cómo se lanza sobre el balón. No lo quiere soltar nunca más el Rosa Ortiz. Pero así muy difícil, ¿no? Inclusive el León se molesta y le dice, arriba, arriba, le dice. ¿Por qué la tiras así? Le reclamaba León, ¿no? Le decía que la tire por arriba. Porque ellos llegan al cabezazo, pues por algo suben claro, Riveros, por algo suben los altos que tiene el Barcelona, ¿no? Y no lo aprovechó Gabriel Cortés en ese tiro libre.
Cortés le regaló el balón a su ex compañero Ortiz cuando Pedro. jugaban en el MLE. Y cuánto se le extraña al Quito Díaz. Barcelona dio una enorme ventaja. Entró ganando el MLE con la ausencia de Díaz en este clásico del Astillero. No tiene sustituto, simplemente el Quito Díaz, el único futbolista en el Ecuador que juega con patente de crack. La pelota la tiene Barcelona por intervención en el costado derecho de Romario. Romario, mira, le regaló también el balón. Una tarjeta de Navidad adelantada para Riveros. Riveros con Perlaza y Perlaza para el Faraón. León con Molina. Molina que la va jugando, la va tocando, la va entregando, la va impulsando para Castillo. Metió primera y se fue Castillito. Castillito con el globo. Toquecito ahí con Martínez, con Castillo. Se va Castillo y contiene Arroyo. Va rechazando en forma ciega ese Arroyo. Toca nomás el balón sin entregarle a un compañero. Aunque sea en 2 metros, no debe fallar el señor Arroyo. Y la pelota la tiene Cortés. Cortés hacia el costado izquierdo, bien. Va a templar el centro, lo hace Perlaza. Golpe de cabeza espectacular de Jackson Rodríguez. Rechaza el balón antes que se vaya al córner. Lo detiene Caicedo y lanzó potente derechazo. Golpe de cabeza, la va conteniendo Oyola. El balón se va. Topado por Carabalí o Caicedo. Carabalí es, ¿no? El que la mandó a un costado lateral para Barcelona. Vaya por donde vaya y no se querían complicar los jugadores de Emelec y terminan entregando o sacando la pelota para que se genere este lateral en favor del Barcelona. El rechazo de Jackson Rodríguez es importante, ¿no? Porque le llegaba una pelota precisa a uno de los jugadores del Barcelona luego de ese centro que había habilitado con una jugada, que se había habilitado con una jugada de Cortés. Se viene el número 19 en Emelec, Ángel Gracia. Se va Jackson. No, se ve el número 24, Carabalí. Carabalí. Carabalí se ve en camilla. Ciertamente... Se va lesionado Carabalí. Con zapatitos rojos vino Carabalí a este partido. Se han consumido ya 4 minutos de los 9. Quedan 5. Y terminará el clásico. Es decir, en tiempo de reposición. Totalizaremos 54 minutos y ahí concluirá. Se completará los 45 reglamentarios para el cierre de este clásico del Astillero. El fútbol, una pasión que nunca termina y otra vez está lesionado Disque, el arquero del MLE. Ahí fue a chocar, me parece, con uno de sus propios compañeros, Pedro Ortiz. Y es curioso, ¿no? Está lesionado, se toca todo, pero no suelta No el balón. la pelota, no afloja la pelota. No afloja la pelota Pedro Ortiz. Vea el centro, vea cómo llega el centro. Y el cabezazo, vea, es uno de los propios compañeros, es Sosa. Es Sosa el que choca con Pedro Ortiz lastimosamente. Lleva la peor parte el arquero de Emelec porque se extrema para agarrar ese esférico que estaba llegando prominente el cabezazo de el loco Cortés. Vio el gesto que hubo hace un momento, ¿no? El abrazo entre Romario Caicedo y Gabriel Cortés. No sé por la distancia, pero yo lo veo como un gordito a ese Cortés. ¿A Gabriel Cortés? Sí, lo veo un tanque que no acontecía así ni en el Independiente y peor en el Emelec. Claro, también creo que en el Barcelona come como en 5 estrellas. La falta de movilidad, ¿no? Porque no está siendo usado siempre. Está gordísimo, míralo. No está siendo usado siempre. Tiene dificultad hasta para moverse este hombre. El loquito no está siendo usado siempre en Barcelona. Decía... Y cuando lo usan ya no estás observando lo que hace. Se fue... Totalmente incoherente en su juego. Se fue resentido muscularmente también Brian Carabalí. Ingresó Ángel Gracia en Emelec. Ya lo tiene ahí. Y Jefferson Orejuela también ya está jugando hace ratos en esto que resta del clásico del Astillero. Vea esa agresión. Se han consumido 5,5 minutos. Estamos a menos de 3 para la conclusión del clásico y hay otro conato. Digamos un encuentro que no es tan feliz entre Castillo y Gracia. Mientras por un lado se dan un abrazo entre compañeros, ahí Romario Caicedo y Cortés, acá entre Gracia y se quieren comer. Castillo, se están dando de todo menos abrazos. Viene dominando Bruno Piñatares por la derecha, es León el que tira potente. Cambiando prácticamente de frente, entra por la izquierda Perlaza, Perlaza la está dominando, Perlaza trata de meterse, contiene Romario Caicedo y Caicedo la botó al córner, córner, estaba cerquita Aragón,
Cuando se levantó Perlaza, parece que le tocó con la cabeza al estilo de el Gabo, Gabo, ¿cómo es? Achillier, lo que aconteció en el anterior juego con Rodríguez, ¿no? Sí. Se levantó Perlaza y le puso un cabezazo a Romario Caicedo y ahí se vuelve a paralizar irremediablemente el partido. Es que esta forma que tienen los jugadores, por ejemplo en el caso de Perlaza, de levantarse y ponerse frente a frente, verá, va a ver cómo se da la situación. Ahí le mando la jugada, vea. Ya termina la jugada y otra vez va a pegarle con el botín a Romario Caicedo. No, con la cabeza lo mete. Claro, pero esta es la segunda. Ya cuando lo topa, ahí Perlaza solamente hace un movimiento y Caicedo se tira. Y Caicedo se toma el rostro y se lanza al piso como en una piscina. Amarilla para Caicedo. Claro, pero es que estaba allí haciendo de actor de teatro el señor Caicedo. Casi ni le topa el petizo Perlaza, ¿no? Extremadamente pequeño con relación al lateral derecho. Va diestro del Emelec. Desde el costado izquierdo Cortés en córner. ¿Y este qué número es? Es el tercero para el Barcelona. Allá va a lanzar en regla 17. Cortés. Caicedo está ya poniéndose bien para soportar el córner. Lanza, pero horrible, ¿no? Le mandó el enemigo a este. De la escuela de Rodríguez. Le mandó el enemigo a este Cortés. Le quedó la línea de Rodríguez. Pero no jugó cuando estaba Rodríguez Cortés en el Emelec. Pero es que ahora ya viendo todo. Le sigue por la televisión. Ahí mismo, sí. Le sigue por van la a lo televisión. mismo, van a lo mismo. Porque ¿cómo va a ejecutar así el tiro de esquina, ¿no? Eso, Ricardo, es un desperdicio cuando Barcelona está afanado en poder al menos empatar el partido. Cortés le entrega otra papita frita a la gente del Emelec, que no tiene problemas en digerirlo. Saque de portería por el glorioso Club Sport Emelec. En regla 16, 5:50. Allí está el balón. Cuidado, que será Ortiz. impactado por el arquero Ortiz. Ya pues Ortiz, déjate de quemar tantos segunditos de tiempo. Le pega de derecha potente arriba a terreno de Barcelona. Allí está tratando de tomarla Martínez. Martínez la encontró. Se metió Martínez. Punta derecha para Castillo. Castillo en primera. Se fue por el costado diestro para Cortés. Pero Cortés es un problema. Tiene dificultades hasta para mantenerse de pie. Es un gordito el que tiene Barcelona en la mitad de la cancha con el número 13 llamado Gabriel Cortés. Viene Perlaza por la izquierda. Entra Perlaza, última línea, remata. Y dio en el cuerpo de Caicedo. Otra vez el duelo. No quiere perder el duelo Caicedo frente a Perlaza, que le ha invitado a bailar. Y hay un saque de la que juega Barcelona por el mismo Perlaza. La va tocando con Martínez. Martínez ahora apoyándose en Perlaza. Tira un centro. Golpe de cabeza. Espectacular de Mastriani. Mastriani o Garcés. Atrapó finalmente el arquero del Emelec. Y ahí está pues atrapando Pedro Ortiz. Y con esto pues las últimas acciones me parece de este partido. Saque Pedro Ortiz. Ya estamos sobre los 9 minutos de descuento, es decir, sobre los 54 que dijo el árbitro. Hasta aquí nomás, final. Todo el pescado quedó vendido. Ganó el Emelec 2-1 este clásico, haciendo 21 puntos, pero queda a 3 del puntero del campeonato, que es el Independiente del Valle. Y la historia de los campeonatos nacionales dirá. ¿Hoy cuánto estamos? Hoy estamos 24. Un 24 de octubre del 2021. 2 para Emelec, 1 para Barcelona. Esa será entonces la situación en la historia de este tipo de confrontaciones, en el buen sentido, que es el clásico del astillero. Una pasión que nunca termina en el fútbol de Ecuador. Se dan un abrazo los jugadores del Emelec, porque los del Barcelona ya no se dejaron cazar para el abrazo. Y no podemos decir que fueron rivales esta noche y que seguirán siendo amigos. Tampoco podemos asegurar de toda una vida. 2-1 en un mar de imperfecciones. El Emelec sigue a la casa del puntero del torneo finalización, venciendo a su rival de toda la vida, el Barcelona, por 2-1, con goles de Joao Rojas en 2 oportunidades, en el primero y en el segundo tiempo. No sé qué gesticula el señor Rojas,
en la forma de celebrar las conquistas. Ahora se permitió mandar mensajes a su compañero, a su pana Rodríguez, y el Barcelona transitoriamente niveló el clásico a 1 por intermedio de Gonzalo Mastriani. Este es el informe de Cityfield TV a nombre de Comercial ICO en Tungurahua y Ayacucho, donde está el científico de las pinturas don Víctor Neira, 100% barcelonista, y festejan como que ya ha terminado el torneo denominado segunda etapa o finalización. Se van a dar hasta una vuelta, creo, a manera de olímpica, particularmente ese dúo de elementos españoles que están encargados del cuerpo técnico del Emelec. Han ganado un partidito nada más, ni siquiera la punta la tomaron. ¿Qué es que celebran? Aquí celebran todos, ¿no? Hasta Bangora, que es el que menos aporta en Emelec. Que hace bulto nomás. Que es de los que menos ha aportado para lo que ha conseguido el cuadro millonario hasta el momento. También se une al festejo, pero bueno, ahí está. Ese triunfo. festejo queremos verlo cuando venzan al Independiente del Valle. Triunfo es triunfo, licenciado. Han ganado el clásico del Astillero, pues hay que recordar que este es uno de los partidos más duros que tiene es que hay una conceptuación. Los barcelonistas dicen podemos perder con cualquiera, con el Delfín que nos metan 4, pero no con el Emelec. Y el Emelec, por su lado, dice lo mismo. Entonces ahí está la explicación de un festejo desbordante, desmedido, innecesario, porque todavía no han ganado nada los jugadores del Emelec. Claro, de los festejos que estamos viendo. Ese festejo tenían que hacerlo, o tendrán que hacerlo, ¿no? Hablemos con propiedad, tendrán que hacerlo cuando venzan al que gane este torneo finalización, cuyo más opcionado es el Independiente del Valle. Ahora la situación es la siguiente, pues, ¿no? Emelec, pues, el próximo partido lo tiene frente a Guayaquil City. Ajá, que empató con quién empató, con el Manta. El siguiente partido hoy empató con el Manta, el Ciudad de Guayaquil, sí, en Manta. Lo tiene con el Musurruna. Y el siguiente partido lo tiene contra el Independiente del Valle. Entonces, sí, pero antes ya sabrá. Viene por ahí. Pero ya antes de eso ya sabrá qué le pasó al Olmedo con Independiente. Y entonces llegará el Independiente con 27 puntos, probablemente para esos partidos que está señalando. Se viene el Independiente frente a Olmedo, y de ahí le toca Independiente con Guayaquil City antes de enfrentar al club. ¿El rival próximo del Emelec cuál es? Guayaquil City. Y no aseguro, no acredito, como dicen los brasileños, no acredito que el Emelec le pueda ganar, así como ha acontecido hoy con el Barcelona. Guayaquil City es el próximo rival del Club Sport Emelec. Ha concluido estos segundos 45 minutos. ¿En los Amanes jugarán ese partido? Sí, con triunfo en favor del cuadro millonario. Pese a los arañazos ganó el Emelec, pero ganó el clásico. Pese a unas cosas que todavía le falta corregir a Emelec, que yo creo que eso no lo va a corregir, Ricardo. Esas imperfecciones no lo va a corregir porque carece de un director técnico de jerarquía. No, más que del director técnico, creo que carece de los elementos. En cada partido se nota más las imperfecciones del Emelec, al margen de lo que hace que los partidos sean suyos, ¿no? Como este, por ejemplo. Yo creo que más que carecer del director técnico, carece es de elementos, porque no tiene riqueza de plantel, entonces. No tiene riqueza de plantel Emelec. Salido Rodríguez, que mal o bien mantiene y sostiene el medio campo de este Emelec 2021, queda desguarnecido, pues. Le toca forzarse ahí a Zapata, a Ceballos, a Dixon Arroyo, que no es la posición de ellos, o sea, de Zapata y de Ceballos, no es la posición de Rodríguez. Habitualmente, la de Rodríguez, ¿no? Esa no es la de ellos, entonces le toca forzarse en esa situación. Podríamos decir, es culpa del director técnico, pero en el tema de localización de jugadores, porque si yo tengo a este Emelec de esta temporada y me lo entrego y me dice, a ver, estos son los jugadores, entonces yo en base a lo que voy a plantear tengo que decir, a ver, necesito este jugador en esta línea, acá necesito este de acá, y doy los nombres de los jugadores que yo creo, o ni siquiera los nombres, digo las posiciones, ¿no? Y de las características que quiero
que traigan los jugadores. Esa sería la situación para la parte del director técnico. Si no lo hizo el técnico de Emelec, no lo hizo, como aparentemente se nota que no lo ha hecho, entonces ahí sí, parte del técnico. Ya andando el campeonato, a lo mejor tenía otra idea y le tocó cambiar, como esto ha sido una aventura desde que inició Rescalvo con el Club Sport Emelec. Entonces, ya andando el campeonato, le toca variar, no hay quien entre a esa variante, o sea, no tiene de dónde agarrar, y ahí pues ya es falta también de riqueza de plantel. O sea, que tú das a entender que al Emelec le pasa algo parecido a lo del técnico universitario, que no dispone de un plantel competente como para encontrar recambios adecuados. El Emelec tiene a millares surgir jugadores. Pues. Le trajeron como solución a Orejuela y no ha sido la solución. Pero quien lo pidió debe ser el mismo técnico. Sí, pues. por eso digo, o sea, en ese sentido. Él trajo Bangoura, que era la nueva estrella del Emelec. Y está terminando, creo que de utilero Bangoura. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso le decía, en ese sentido sí, culpa del técnico. Eso es porque luego le falta jerarquía, estoy manifestando. Pues. Luego ya andando el campeonato. Yo no, jugadores. Aquí yo no hablo de memoria, eso es falta de jerarquía de quien está al frente de esa dirección técnica. ¿Acaso que llegó ayer? Pero ahí vamos por otro lado, porque... Él no sabe localizar los jugadores, entonces le falta jerarquía. Pues. Mira, ahí vamos a pasar a otro análisis en cambio, porque si el técnico pide y si no se los das, o sea, si no le entregas las herramientas que te está pidiendo el técnico... Le dices, gracias señor, siga usted con sus ideas, que yo me voy con las mías. Yo no me pierdo ese sueldo, pues. Perdónenme. Yo me entonces aguanto ya ahí. esa es otra cosa. Yo me aguanto ahí. ¿Por qué me ahí voy ya a ir? Entra ya la falsedad, lo chanta que es español, pues, ¿no? ¿Qué me voy a ir, pues? Yo me aguanto el sueldo, pues también, o sea, me remedio con lo que tengo. Pero me aguanto. Con ese plantel del Emelec, si le entregas al Cheche Hernández, te maravilla. Y en todo partido sería convincente los triunfos. Habría que consultarle porque le vuelvo a manifestar, Emelec me parece que tiene serios problemas para completar los equipos cuando a uno o a otro se lo terminan sacando. Mire sí. Que no podía regresar Cabeza, no había quien juegue con Barcelona. No había. Berraza algunas veces lo incluyeron, pero no es lo mismo que Cabeza. Sale pero Rodríguez. es que salieron de jugadores que podían ser más útiles. En la misma etapa de este Rescalvo se ha desprendido el Emelec de jugadores. Claro, la Tuco Ordóñez no debió haber seguido. Que en este momento iban a ser claves. Por supuesto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Vea, ¿cuál es la percepción de este técnico mediocre sin ningún nombre en su país y acá titular en el Emelec? Le digo otra cosa. Sale Rodríguez, que sin que sea la máxima estrella del Emelec, Sebastián Rodríguez, pero mal o bien llena los espacios, cubre hace bulto. Mal con Rodríguez, peor sin Rodríguez. Eso es lo que está aconteciendo. Sí, por eso te digo, es un mar de imperfecciones. Porque no hay o no tiene Emelec de dónde agarrar para poder decir, a ver, se va Rodríguez, entra tú. Y ahí resolvemos el problema. Pero estás observando que lo tenía sembrado al forward Cabeza. Entra Cabeza y le cambia la fase del partido. Por supuesto, cambia. ¿Por qué se complicó el Emelec? De entrada pudo haber resuelto este partido. Porque le gusta complicarse al técnico. Entonces, ¿quién es el que no tiene lo que estoy diciendo? Que no venden en las boticas de turno. Jerarquía, personalidad. Este es un sujeto manejable, eminentemente manejable. Se nota a kilómetros, Ricardo. Le gusta complicarse y complicar toda la existencia de lo que estaba haciendo. Cuando andaba bajoneado Ortiz, aparecía Bone, y Bone era una lumbrera, y volvió Ortiz, y seguía regalando goles, y seguía Ortiz. Entonces, ¿cuál es la apreciación? ¿Dónde está la jerarquía del que está al frente como director técnico? Pero eso facilita. Claro, por eso le decía, ¿no? Pero tampoco, y ahí va otra vez, ¿no? El tema de si no tiene dónde agarrar para utilizar el medio, para sustituir. Pero no tiene porque es el técnico que carece de jerarquía en la localización de sus jugadores, pues. ¿Quién los llama? Ahí está la vuelta, ¿no? ¿Quién los llama? Si es que los pidió o no los pidió, si se los dieron o no se los dieron, esa es otra historia. Pero siempre recuerdo lo que decían los mejores técnicos que he tratado,
en alguna medida en el fútbol ecuatoriano en mis más de 50 años de periodismo. Hablemos, o a saber, como dicen los argentinos. Ernesto Guerra, Jorge Lazo, que en paz descanse, y ahora Carlito Sevilla. Cuando se sientan frente al dirigente que está para contratarlos, ¿qué crees que le dicen de entrada los técnicos? Estoy dando nombres. ¿Qué es lo que quiere, presidente? ¿Quiere campeonato? ¿Quiere la mitad de la tabla? ¿O quiere simplemente estar defendiendo la categoría? De acuerdo a lo que él pida, entonces sitúan el plantel, pues, pero eso es elemental. Entonces el Emelec, el presidente, quiero ganar la Copa Libertadores, te dice, pues. Yo quiero ser campeón de la Libertadores y no puede ni con la Sudamericana. ¿Con quién? Con esta miseria de director técnico. Es que esa es la situación que precisamente respaldándome en las palabras que dijo Carlos Sevilla cuando se le consultaba el tema de técnico universitario en el partido de la selección ecuatoriana, que le invitamos a ser parte al técnico ecuatoriano. Ahí él decía, tú pides, pero si no te dan, es en el caso del técnico universitario, o sea, si tú pides los jugadores y no te los dan, entonces ahí hay un problema. Tiene que dar un paso al costado, pues ahí está de por medio la personalidad del técnico, pues no puede toca arriesgar su prestigio. En cambio este español, este Bustos, no sabe ni lo que es el prestigio porque no tienen rodaje, porque no tienen antecedentes. Ese es el gravísimo problema. Te toca remediarte con las cosas que te dan, ¿no? Porque la situación es otra, ¿no? Si no te dan las herramientas necesarias, entonces te toca aguantar con lo que está hasta donde llegue. Pero si en el caso del Emelec, Barcelona y Liga siempre andan hablando que quieren campeonato, entonces hay que partir de qué? En la localización de los jugadores, armar la columna vertebral con la suficiente jerarquía que esté igual a la del técnico. En cambio, en el técnico de Ambato, la figura, ¿quién es? El director técnico, y hay una carencia de valores que no resiste ningún análisis con lo del Emelec, Barcelona y Liga, Ricardo. Convéncete. CityField TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Ya sabes, cualquier tipo de programa, cualquier idea que tú tengas, acá nosotros en CityField te damos la asistencia técnica para que lo puedas poner en marcha. Tienda deportiva Pulimagen, personalizada, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Viles Mezanines frente a Supercines, o llamando al 099-944-6636. Gracias a la tienda deportiva vamos a tener obsequios para todos los suscriptores de CityField TV. Suscríbete, comparte, activa la campanita para que te llegue toda la programación que se viene en CityField. Y vas a entrar a participar por las camisetas de los equipos del Astillero, Barcelona, Emelec, también de Liga, del equipo que te guste. Vamos a tratar de tener las camisetas de varios de los equipos del fútbol ecuatoriano. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Y del Independiente si gana el campeonato. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de CityField TV. Síguenos y suscríbete. En CityField nos gusta el deporte y por eso traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Volvemos al tema del clásico, licenciado, que ha concluido. Ahora le vamos a dar al Emelec en ciertas cosas, pero lo real aquí es que ha ganado el partido de Emelec, se queda con los 3 puntos y esto lo acerca más a Independiente y le pone más presión al cuadro de Independiente del Valle porque tienen un partido que enfrentar. Le ganó Independiente del Valle, tienen un partido que enfrentarse juntos. Claro, directo. Eso puede ser una final adelantada, si es que con hay saldo final, a favor del Independiente. Si es que hay final, si es que hubiese final, podría ser considerada ser una final Es adelantada. que el Emelec, perdiendo lo que pierde en este torneo finalización, tiene que jugar la final, pues. Claro, pero Estoy hablando de Independiente. pero también se viene el tema de que El hay un Emelec partido- tiene miedo probablemente llegar a la final. Ese es que está codicioso en unificar el título y que no le va a alcanzar para eso. Hay 2 partidos de por medio, ¿no? Antes de que se juegue con Emelec e Independiente. Eso te decía, que ya Independiente puede llegar al juego con el Emelec con 27, 28 ¿Cómo no puntos. puede llegar? Como pasó con Técnico Universitario, que tiene cadencia y le terminó ganando el partido.
No le ganó, empataron. Empataron con Técnico. Empataron. Pero terminó empatando el partido, Técnico Universitario, entonces... Pero va a a jugar con un equipo virtualmente descendido o club como es el Olmedo de Riobamba. Sí, pero el otro Ese es el Guayaquil choque City. más próximo que podría asegurar 27 unidades. Y después hay otro más. O sea que median 2 juegos para que choque con el Emelec. Eso me querías decir. Claro, exactamente, porque hay el otro partido Entonces, contra Guayaquil City. Entonces Entonces ese es el Independiente problema. podría llegar con 30 puntos para el juego con el Emelec. Y el Emelec no acredito que llegue con una cantidad parecida. Yo no le acredito a ninguno, porque Independiente del Valle también tiene problemas para mantenerse o para mantener los resultados. Le cuesta bastante al cuadro que dirige Renato Paiva. Es que carece también o cojea de la misma pata que el Barcelona y el Emelec. No tiene un técnico de jerarquía. Es increíble porque Pero tiene un buen plantel, eso varios sí. elementos importantes. Sin embargo, le cuesta mucho mantener los resultados. Cecilia Ramírez dice, y ya lo ve, es el equipo de Emelec, dice, los que no tienen nada que perder son los que complican más, dice. Ahí está, en el caso de Olmedo, yo también estoy de acuerdo que pueden complicarle la existencia al Independiente del Valle y terminar dejando, o impidiendo que se vaya el cuadro de Renato Paiva con los 3 puntos. Claro, los partidos hay que jugarlos, esto es indiscutible. Pero de acuerdo a lo que representa uno y otro en el orden competitivo, lleva una ventaja enorme, pues en las apuestas habrán 10-1 que se haga en el choque entre Independiente y Olmedo, por Ricardo. Claro, hay que ser realista. Hay que ver cómo se dan las cosas de aquí hasta el encuentro que tienen que disputar tanto Emelec contra Independiente, porque ese es el partido, me parece que va a ser el punto de inflexión de quién se queda con la etapa o no al final de estos partidos, licenciado. ¿Tú crees que el Emelec va a poder alcanzar y superar a Independiente unificando su título? A lo mejor y no habría final, eso es lo que das a es entender. que a lo mejor llegan igualados a ese partido en puntos, tanto Independiente como Emelec, a ese que les toca chocar a los dos directos. Donde digo que Independiente puede llegar con 30 unidades. A lo mejor llegan iguales en puntos y ahí se define la situación. Porque mira, en esos 2 juegos que anteceden, el Emelec si gana concretaría 6 puntos y 21 que tiene, 6 y 21 serían 27. Mientras el Independiente seguiría marcando sus 3 puntos de ventaja. ¿Cómo lo puede detener? Tiene que ganar, pues. Por eso, pues. Tiene que ganar En el presupuesto más cercano está de Independiente, que llegue con 30 antes que el Emelec con 27. Ahí está. Entonces, virtualmente, Independiente se ha adueñado prácticamente de este torneo finalización. Y en la gran final, ya saben lo que puede suceder, ¿no? Que el Independiente se reencuentre con su fútbol, aquel que nos maravilló en el mismo torneo Apertura. Incluso le decíamos al técnico Alfaro que lo tome como la base de la selección. Luego ha habido ciertas irregularidades por la falta de jerarquía, de personalidad de su director técnico, que ha puesto, como bien analizas, incluso en peligro de que gane este torneo finalización. Pero puede alcanzar en el orden matemático los 30 puntos y con el choque frente al Emelec, que también podría ser 3 puntos más para Independiente, entonces hablaríamos de 33 para el Independiente y 27 para el Emelec. Irremediablemente tendría que jugar una final para definir el título con el glorioso Club Sport Emelec, el Independiente del Valle. Eso es lo que quería manifestar y tengo el deseo ferviente de que se dé Independiente Emelec para que se pongan ahí definitivamente los puntos sobre las IES, de poder a poder entre Independiente del Valle y el Club Sport Emelec, porque tanto Paiva como Rescalvo son técnicos novatos que llegan acá al fútbol ecuatoriano influidos no sé por qué y no le dan cabida a los técnicos nuestros, que levantando una piedra hay mejores que de los Rescalvo y que los Paiva. Eso sí, se los doy por firmado. Nada más, amigos, aquí en City Field TV
cumpliendo con los partidos más expectantes en el campeonato nacional, particularmente lo que estamos comentando de Barcelona, Emelec, Liga e Independiente, o sea, lo sustancial de este torneo denominado segunda etapa, pero que para nosotros es torneo finalización, ya que en el apertura ganó el título el Emelec y tiene todo el derecho de no poder unificar el título, de jugar una final y ahí ver pues si es que en realidad tiene o no tiene caché. El glorioso Club Sport Emelec, que ha ganado 14 títulos acá en el orden doméstico, porque saliendo de nuestro territorio el Emelec no ha ganado absolutamente nada, y eso es lo que atormenta particularmente a los seguidores del glorioso Club Sport Emelec, aunque el dirigente que está al momento perennizándose en el Emelec ande diciendo que va a ganar la Copa Libertadores. Hay que preguntarle cuál Copa Libertadores y cuándo va a ganar el Emelec ese trofeo. Con ese plantel, con ese técnico, no acredito definitivamente. Ahora sí, nos vamos desde Cityfield TV. Alegría en la parcialidad del Emelec. Los corazones azules estallaron con los goles de Rojas y esta victoria que lo sigue manteniendo la expectativa en el afán de impedir que Independiente lo cite a una final de campeonato. Estaremos en una próxima ocasión para el relato de los juegos que restan justamente en este torneo finalización a través de Cityfield TV, el maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina en el fenómeno del fútbol. ¡Chao!